situación así de grabación ya y de presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá con Lau, de Librería Tren Nocturno, editora y librera también, ¿no? Porque yo no sabía la parte de editora, que después, bueno, surgió la otra vez en la conversación con Yuko. Estamos en estos encuentros de charlas de los lunes, que están buenísimos para compartir, buenas para todos que están saludando ahí. Ahí se sumaron un parcito más. Estamos compartiendo el hacer la autogestión, lo colectivo, el pensarnos en posibilidades de lo independiente, en poder co-crear con otras personas y también interdisciplinarmente. Bueno, Lau estuvo en la charla anterior. Y la idea es que haya una presentación, obviamente, que Lau ahora nos va a contar quién es, dónde está la librería, qué es lo que ya hace tantos años y tal. Y después también pueden ustedes hacer preguntas. Esto lo digo por si hay alguien que no estuvo en la charla anterior y así resolvemos la dinámica. Yo voy a estar leyendo el chat por las dudas que no tengan micrófono. Y bueno, y la dejamos a Lau que se presente. Bienvenida y muchas gracias y perdón por retrasar todo. Hoy fue un día complicado. No, al contrario, Jess, gracias por invitarme y como te dije, aparte de lo que estabas haciendo, donde estabas involucrada, era algo muy importante, así que nada, los tiempos que corren, qué mejor que estar y preocupada con ese tipo de cosas, ¿no? Todo, no sé, me parece fundamental. Hola a todos, todas y todos que anden por ahí. Que voy a tratar de ser breve, algo que me cuesta en general, por eso hice diapositivas breves para no extenderme. Yo soy librera hace 16 años. Em, por ahí podría empezar muy brevemente con una anécdota de cómo empecé. No con mi proyecto, que tiene 5 años, lo empecé en la pandemia, sino con el ser librera, algo que nunca imaginé. Yo era una persona que leía mucho, le gustaba leer, era bastante introspectiva y nunca se me hubiese ocurrido trabajar en una librería porque obviamente una librería implica una relación con el público y sobre todo una beta comercial que yo realmente no imaginé tener en mi vida, era como algo que no me interesaba. A mí me interesaba leer, yo quería ser bibliotecaria o cuidar animales abandonados, no quería como esa interacción, ese comercio. Y cuando terminé aceptando, porque un compañero en mi primera carrera, que era filosofía, me dijo si no quería hacerme cargo de una librería en Lomas de Zamora, zona sur de Buenos Aires. El primer día tuve mi primera gran lección como librera. ¿Por qué digo mi primera gran lección como librera? Pues los imaginarios, el librero se la pasa leyendo y es muy feliz, lleno de libros, y es el sueño de todos estar rodeado de libros, de los que les gustan los libros, ¿no? Y hay algo también que creo que, sobre todo en los últimos años, se volvió como una especie de capital simbólico de tener una librería, como algo como muy importante y muy bello, ¿no? Todo ese aura romántica, que no es que no lo sea, pero tiene también todo su otra pata que uno cuando es librero tiene que pensar en diferentes cuestiones vinculadas con cosas nada divertidas, que ya hablaré en su momento, de administración, de demás, pero también en un otro, o sea, y lo que quiere esa persona, y no solamente los intereses de uno, y tener como, igual que como los editores, hacer libros solamente para el gusto de uno, sino pensar en general. Y el primer día que fui librera, eh, atendí a una chica que venía a buscar novelas románticas. Yo ya sabía dónde estaban las cosas, empiezo a buscar todo muy simpáticamente y ella me dice si le recomendaría algo. Y yo le digo, pues mejor sonrisa, sin pensarlo, no, yo no leo esas cosas. Y eso, bueno, la chica me miró un ratito y dijo, bueno, gracias, y se fue. Ese fue el primer día, y me hizo pensar mucho, al menos yo sé que hay mucha gente, muchas librerías que por ahí sí son muy críticas, sí, incluso son muy soberbias. O sea, yo cuando era lector y no librera, me pasaba de ir a librerías, no sé si les pasó a ustedes, que te alejaban el que estaba detrás. Y eso que yo era súper lectora, es casi nerd, pero igual esas personas que se ponen desde un atril, entonces no le importa juzgar lo que lee el otro. Yo me di cuenta que a mí, yo no quería juzgar lo que leía el otro, que a mí me gustaba leer muchas cosas, me gustaba compartirlas, pero también me interesaba escuchar lo que pasaba del otro lado.
Y fue así medio como sin darme cuenta como que empecé en ese continuo aprendizaje, pues para mí ser librera es estar en continuo proceso de construcción, porque hay un intercambio tanto con los quienes hacen los libros como quienes los leen, y eso se alimenta mucho, una red para mí muy rica. Y hasta qué punto lo que uno lee o conoce tiene, se diría, casi el derecho de decirle a otro, bueno, esto es buenísimo, esto lo tenés que leer, ese ser categórico, ¿no? Esto es algo que a mí me pasa en lo personal, que algunos los hacen sin problema. Yo soy una persona que le encanta recomendar, eh, me hago cargo de mis recomendaciones a tal punto que digo que si recomendé un libro y ese libro no gusta, les devuelvo el dinero. Lo hago, nunca me pasó que me dijeran que no les gustó, pero como que pienso que es un compromiso con el lector, de tratar de conocerlo e invitarlo a un libro, porque a mí me gusta un poco sacar la zona de confort a veces, no siempre, pero me parece que todo se remite a esa primera lección que tengo como librera, de escuchar lo que está del otro lado, y dentro de eso poder darle lo mejor posible. Eh, bueno, yo anduve por diferentes librerías, y en la pandemia, que un momento que todos calculo, o gran parte, sopesamos las cosas, yo era encargada de una librería en Capital de editoriales independientes sobre todo, y me di cuenta que hacía todo para ese local, y en realidad era casi mío, pero no era mío. Esa trampa que no, nos puede haber pasado a muchos en trabajo donde te hacen creer, por ahí ni siquiera es adrede, que sí, sos una persona indispensable, encargada y demás, y haces todo y te elogian, pero en realidad es todo para otro. Y uno hasta qué punto puede ser altruista. Entonces de repente empezar a pensar que yo tenía ganas de tener mi librería, pero tenía ganas de tener mi librería porque en mi barrio, Remedio Escalada, que es un barrio de zona sur, con Urbano Sur, pegadito a Banfield, estoy ahí en el medio, no había casi librerías. Yo de chica casi no tuve librerías en mi barrio, y quería que eso que yo estaba vendiendo y difundiendo en pleno centro de Capital, en Almagro, donde está lleno de librerías, estuviera en mi zona. Porque si no es eh, todo porteño centrista. Parece que toda la cultura y todo lo bueno y todo lo interesante pasase por allá, y hay que ir a Capital para algo. Digo, no, o sea, ¿por qué no hacer que esté en el barrio? ¿Por qué no? Porque es difícil mantenerlo, porque al estar más alejado, obviamente hay menos gente como público cautivo en teoría, pero quise hacer esa apuesta. Y como que volví al barrio, porque yo no es que estaba viviendo en Capital, pero había estado mucho tiempo allá, y dije, quiero que todos estos libros que me gusten, que conozco y me encanta difundir, se encuentren acá en este barrio. ¿Y por qué poner una librería? Es algo que me parece como que yo nunca había pensado como comercio. Sé que muchos lo piensan como comercio, como capital simbólico, pero yo un poco que la puse como manifiesto. Justo en esta imagen, que es una imagen de adentro de mi librería, parece que es todo súper político. Mi librería no es específicamente política, pero para mí la política en general, o sea, está detrás de todo. Entiendo la política como justamente cada acto cotidiano, en el libro que elijo difundir, en los autores con los que elijo charlar, en las editoriales con las que elijo trabajar. Hay una decisión a cada paso. En mi caso, siempre voy a repetir, en mi caso, porque hay muchos modelos de librería, pero justamente Jess me conoció y estoy acá por tener una clase de librería que, además de lo autogestivo, que al autogestivo le quiero sumar inevitablemente en la red, porque sí, fue un proyecto propio, pero que nunca hubiese podido hacer sola. Realmente tuve apoyo, por suerte, de muchos colegas, de todos los actores de la cadena, que vamos a hablar un poquito de eso, y como siempre las amistades, pero es un manifiesto político. Ahí no se ve muy bien la imagen, pero una de mis primeras afiches que pegué cuando abrí el local hace 5 años, es un local chiquito, es de Prensa de Libertad, que habla de la autogestión como una posición ante el mundo, que también tiene su lado romántico y su lado muy difícil. Los que son autogestivos y 100% sabrán lo que es eso, la incertidumbre, el estrés de cada mes, no saber si llegás a fin de mes, o hasta dónde podés llegar, o hasta dónde podés resistir, no tener feriados, nada, un montón de cuestiones
que igual hay algo que nos impulsa, los que elegimos este camino, que bueno, también es eso, nos estamos sosteniendo por nosotros mismos, nos equivocamos, pero bueno, es el camino que elegimos y nos da también si bien el mercado obviamente mide un montón de cosas, sobre todo en una librería, que es uno de los entes culturales donde para mí más atraviesa lo comercial y termina volviendo conflictivo, porque bueno, ahora el siguiente ítem va a ser hablar un poquitito de cómo se construye una librería, y ahí vamos a ver lo de la beta comercial, cómo tiene un gran peso. Eh, Igualmente, siempre, para mí hay que tratar de que uno pueda funcionar como negocio y a la vez no perder esa identidad o justamente ese porqué, de por qué lo estamos haciendo y qué lecciones tomar. Bueno, empezar una librería es un mundo bastante, o sea, infinito de por qué, cómo. Yo en mi caso se fue dando porque venía ya en el oficio, empezó de casualidad, pero se fue dando así. Pero si hay alguien de los que está escuchando que quiera que con una librería que le haya, eh, nada, iba a decir picado el bicho y me suena una frase súper vieja, pero no importa, bueno, así como las ganas de decir, bueno, me gustaría, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Hay mil formas de empezar, hay algunos que han empezado comprando libros, ahora es como muy fácil acceder a ciertas distribuidoras que por ahí con una mínima compra inicial, o a veces ni eso, simplemente con un quit, te abren cuenta y vos podés empezar a seleccionar. También se puede con tantas ferias que hay, estoy hablando siempre puntualmente de Argentina y Buenos Aires, donde vivo yo, que hay cada vez más ferias de libros donde uno puede acercarse, decir que hay que poner una librería, y la mayoría de las editoriales van a ser generosas y van a invitarles a conocer los catálogos, y siempre una editorial, porque como bien dijo Jess, también soy editora hace muchos años, le alegra que haya una librería nueva, entonces intenta impulsarla, así que es mucho más accesible eh, llegar a los libros o a los medios. El tema para mí, o sea, y para que funcione, y para que nada, sea algo que, que aporte en el buen sentido a la red de librerías, es pensar estas preguntas: ¿qué, para quién y dónde? El qué es algo fundamental, porque el catálogo, si son lectores los que están del otro lado, sabrán que hay una infinidad de editoriales de todo el mundo, porque también se importa mucho, desde las más chiquititas, fanzine, proyectos pequeños artesanales, hasta, bueno, obviamente los que llamamos grandes grupos, que nos referimos sobre todo a Planeta y a Random House, que son editoriales que fueron comprando otras editoriales, y son casi, no diría oligopolios, porque obviamente está, por suerte, muy biodiverso, pero en algunos países sí, porque han comprado diferentes editoriales y quedaron casi como, no únicos, pero copando gran parte del mercado, y que también en muchos casos en otros países compran librerías y compran distribuidores, entonces cada vez se hacen más grandes, y hay un interés sí, puramente, diría casi puramente económico, que tener, ¿no? En una librería, porque no se puede tener todo lo que hay, entonces hay que tomar una decisión. ¿Qué quiero tener? Una librería especializada, que puede ser obviamente algo muy específico, nada, de un género, o sea, no sé, libros de viajes se me ocurre que hay varias de libros de viajes, una librería más con impronta feminista, una librería específicamente para infancias, de las cuales hay cada vez más, porque en ese miedo que circula sobre que si el libro de papel se termina o no, que paréntesis digo, es algo que vienen amenazando hace décadas y por suerte no sucede, al contrario. A veces el libro digital potencia la venta del libro en papel, pero definir qué voy a tener en la librería es algo como muy importante. Y que también en el sentido de yo lo voy a elegir el catálogo, voy a simplemente difundir lo que más se vende, voy a esperar que me pidan, hay como un montón de cuestiones a definir, porque si no, se te va de las manos. Poder tratar de tener a tratar de abarcar la mayor cantidad posible. En mi caso, como ya conocía, fui eligiendo las editoriales, a mí me gustan mucho las líneas editoriales que son reconocibles, y elegí las editoriales con las que quería trabajar. Sin darme cuenta, crecieron secciones que yo nunca hubiese imaginado, como poesía, que yo no era lectora de poesía, me volví lectora de poesía por conocer poetas, y tengo una muy linda colección de poesía. Infancias siempre me interesó, porque cada vez hacen cosas
más interesantes, que no subestiman a los chicos y demás. Y bueno, el feminismo tengo un montón, una decisión mía, que cuando puse la librería era justo la cresta de la ola del feminismo y decidí no venderme como librería feminista, a pesar de que era militante feminista y todo, pues no quería caer en eso en cuando te empieza como también a cooptar de esa forma, pero hubiera sido una buena estrategia porque ellos crecieron un montón librerías en 2019, 2020, 2021, con impronta feminista, con nombre feminista o atendida por mujeres, que está perfecto, pero yo como que no quería ni siquiera aparecer al comienzo. En los primeros años ni aparecían como en imágenes, como que quería que fuera más fuerte lo que difundía o lo que me parecía interesante difundir como libros que quién estaba detrás. Después cambié eso, pero al principio me interesaba más que se difundiesen los libros. Y también, bueno, yo más allá de elegir un catálogo y elegir qué difundo, trato de tener la variedad dentro de lo posible porque hay un límite espacial, un límite económico, y también traigo a pedido, pero le traigo pedido a algunos clientes, no traigo cualquier cosa a pedido. De a poquito se fue, igual como el mismo público se va acostumbrado también a lo que difundís, como que el público sabe leer, si empieza a ver que publicás muchas cosas de editoriales independientes, o mucha narrativa, mucha poesía, se va dando cuenta de tu perfil, o va a la librería, ve que hay una mesa de destacados que es narrativa independiente, va a ir entendiendo y por ahí te va a pedir cosas, pero cada vez más va a ir el público de lo que vos estés seleccionando. Por eso es fundamental eso. Yo recomiendo siempre empezar un proyecto, es mejor tener como claro eso, incluso eh, dentro de lo que se quiera trabajar, ver qué hay en el mercado y un poquito de cada cosa, pero con un núcleo dentro de todo claro, porque si no, si traes tres cositas de algo, tres de otro, se te empieza a dispersar y te empiezan a pedir cosas y tranquilamente, pues, si estás solo o si son poquitos, un proyecto autogestivo, puedes enloquecer muy rápidamente porque hay toda una parte administrativa, de cobros, de pago, un montón de cuestiones que no son tan divertidas y eso te puede hacer que empiece a trastabillar. Eh, lectores, lo del lector es bastante interesante porque hay un libro, de hecho, una librera que se llama La Invención del Lector, que habla mucho de esta frasecita que puse ahí, que dice, las librerías también existen para que un lector se encuentre ese libro que no pensó en buscar. Cuando se habla mucho de la defensa de las librerías físicas, sobre todo, aunque también podría corresponder a las recomendaciones virtuales, es eh, con esto avance sobre todo en otros países de Amazon y acá Mercado Libre, que Mercado Libre se lo imaginarán, pero es una ente muy, muy tirano en sus márgenes, o sea, se queda con un montón del porcentaje de la venta que hagas de lo que sea, y los márgenes en la cadena de valor del libro, que va a ser lo siguiente que vamos a hablar, son muy pocos para cada actor de la cadena. Siempre digo que no es un negocio, todos somos un poco pobres, entonces aparte yo particularmente a mí no me gusta el Mercado Libre por cuestiones políticas, pero en general no es una buena plataforma para el vendedor de libros. Los que están ahí es porque están hace mucho tiempo, porque quieren probar, pero casi que trabajan para el Mercado Libre, realmente es mucho lo que te retienen. Sirve por ahí sí para usados, ahí es otro mercado. Libro usado es otra cosa, pero para el libro nuevo hay tanta competencia también, hay muchas cuestiones que no hacen que funcionen. Pero bueno, cuando se habla de la importancia de las librerías físicas, además de varios motivos que también después voy a comentar con esta identidad de librería como espacio cultural, una es que en una librería, también pasa en una feria, yo ferio mucho a menor medida, el lector se encuentra el que es lector se puede encontrar con libros que nunca imaginó que podía cruzarse, y eso es realmente lo maravilloso para todo, para el lector, para quien hace el libro, para el escritor y demás. Eh, y también ahí puede, nada, encontrarse con, bueno, obviamente con libros, sí, es también con el tema del envío, obviamente con libros que también querría y los encuentra más cerca, pero ese hallar de la librería o de la feria de, estoy revolviendo y encuentro este libro, y mismo me ha pasado mucho en la librería y es lo más satisfactorio, que pasen por la puerta, entren a ver y terminen llevándose un libro, admito que cada vez pasa menos, pero por también la crisis que estamos viviendo, y que esa persona me diga, no imaginé que hoy me iba a comprar un libro, o que no venía leyendo y realmente se cruza y los libros tienen algo atractivo y termina comprándose un libro. Así que eso, la librería con espacio físico es algo que siempre se puede,
reivindico, porque tiene ese también, ese factor de estar un buen rato disperso, explorando y encontrándose con algo que no se puede imaginar. Y lo de la comunidad, para mí también es fundamental que la librería dialogue con la comunidad de su barrio. Cuando hablo de comunidad, más allá de la comunidad lectora y demás, que es fundamental, hablo de diferentes espacios culturales, ya sea centros culturales, bibliotecas populares, eh, cualquier, bueno, centro que haga actividades, y también colegios. Hacer, para mí esos lazos comunitarios de diferentes formas es algo que hace crecer mucho la librería y además eh, alimenta al barrio así, al barrio en sí, como propio ecosistema. Así que es algo que me parece también fundamental si alguien tiene ganas de poner una librería, por más que obviamente los costos son muy difíciles y es lógico que se quiere empezar virtual, yo empecé virtual también, pensar en que pueda estar en un espacio que sea amigable con la comunidad, que pueda tener esos lazos cercanos, dentro de lo posible, ¿no? Cada barrio es un mundo, cada ciudad es un mundo, pero no subestimar esas posibles conexiones, de ir a un colegio, de contar lo que se hace. Yo encontré un montón de espacios inimaginables que no se me había ocurrido, y eso también sostiene la librería a nivel simbólico y a veces también económico, pues se hacen compras, bueno, son cuestiones así como más comerciales, pero creo que esos tres ejes son como fundamentales para pensar eh, dónde poner la librería, o cuándo empezar, o cómo arrancar puntualmente. Bueno, y ese es el, en realidad, más largo y tiempo, son pequeños, pequeños punteos, pero fundamentales. El primero, entender la cadena de valor del libro. Todo lo que hace que el libro tenga el precio que tiene. Acá hay algo que me voy a adelantar al último ítem, que es la ley de defensa de la actividad librera, que es algo fundamental, que si bien puse Argentina, existe en gran parte de países del mundo. El primero que le instauró fue Francia. Esta ley básicamente lo que hace es que determina que el libro tiene que tener el mismo precio, un libro tiene que tener un precio uniforme en todo el territorio nacional. Y no se pueden hacer descuentos excepto alguna compra, o sea, en la biblioteca, algo muy específico, y no más del 10% como algo excepcional. Esta ley estuvo por hace 2 años, cuando asumió este gobierno, la querían y todavía la quieren derogar con un paquete de leyes, porque quieren derogar todo lo que sea una especie de regulación, y esta ley justamente regula. Se armaron muchísimos debates, después si tienen ganas me encantaría escucharlos, a ver qué piensan, porque lo primero que se decía, que de los que estaban así como a favor de que se derogue, bueno, pero mejor, porque así los libros van a estar más baratos, y bueno, ejercían esa lógica de si se puede mover el precio del libro, se puede estar más barato, puede ser más barato. Y siempre intentamos decirle, sí, no está más barato porque no puede estar más barato por todos los actores que participan en la cadena. Estamos hablando de que un libro lo escribe, hay un escritor, hay un corrector, un editor a veces previo, que ese editor se llama editor de mesa, muchas veces un traductor, diagramador, hay corrector de pruebas, que a veces es el mismo corrector, pero igual es otro paso de la cadena. El editor en sí que termina haciendo todas las gestiones, el imprentero, el diseñador, los distribuidores. Obviamente que hay muchísimas editoriales que no tienen todos esos pasos, a veces lo hacen uno mismo. Y acá, si cada uno hay que pagarle lo que corresponde, termina ese objeto de valor final, teniendo el precio que tiene, que la realidad que actualmente ni siquiera cubre todo lo que deberían cobrar cada uno, pero más o menos algunos sí cobran lo que corresponde, y hay ciertos porcentajes. Entonces, no es que se pueda reducir así drásticamente el precio y decir, bueno, de repente es muchísimo más barato. Entonces, eso ya es una falacia, no podría reducirse mucho el valor. Lo que hace esta ley es evitar que se creó por eso en 2001, cuando los supermercados empezaron a vender libros. ¿Y qué pasa? Los supermercados tienen un mayor poder de negociación, entonces lo que hacían es ejercer el efecto dumping. Te vendían el libro durante un tiempo más barato porque podían, iban a pérdida, y generaban el imaginario de, acá
el supermercado Norte, que sería uno de esa época, está más barato. Entonces la gente iba a comprar ahí y de a poquito se iban fundiendo las pequeñas librerías. Pasó eso, muchas cerraron, obviamente se detuvo la actividad, no crecieron, y eso termina como repercutiendo en todos. O sea, se cierran librerías pequeñas, editoriales pequeñas no tienen donde colocar sus libros, porque si estamos hablando de una editorial pequeña que no está haciendo bestsellers, ¿por qué le va a interesar a una cadena o a un supermercado? Entonces todo se va como reduciendo y la biodiversidad que tanto se nombra empieza a caerse. Por más que en paralelo, o sea, bueno, en esos contextos también fue nació la FLIA, que muchos conocerán, todo un circuito paralelo, ¿no? Que es maravilloso, pero que terminaba quedándose también en solamente lo paralelo, y no terminaba llegando a otro público, que es el que hoy en día, con la cantidad de librerías que tenemos, y por suerte se siguen naciendo, a pesar de que está muy, muy complicado y también cierran puertas muchas, eh, puede haber esa variedad eh, aparte de propuestas diferentes. Algunas son por ahí parecidas, de buena manera, o sea, como lindas propuestas culturales y demás, pero otras a veces nacen con, o sea, yo conozco una librería en La Plata, por ejemplo, que al día de hoy, como esta es un montón, se llama La Diversa. Hermosa, hecho con unas chicas muy, muy impronta feminista, anarquista, y ni siquiera tiene computadora. Vende libros nuevos que ellas seleccionan, están en pleno centro de La Plata, a 2 cuadras de otras 2 librerías re grandes, y tienen su público, su impronta, y pueden en gran parte existir también, porque pueden vender el libro a ese precio y no le están comiendo tanto la competencia de esto, tenemos que venderlo más barato, porque también ese es otro factor, no haber un regulador, mejor dicho, al haber un regulador del precio, es alguna preocupación menos. Uno no tiene que pensar que el libro ya viene con ese precio, listo. Es una decisión menos que tomar. Después me decido qué catálogo tener, cómo difundirlo, puedo negociar algún descuento y demás, pero no tengo que pensar qué precio va a tener. Es el precio final y me ocupo de darle como más entidad cultural a mi proyecto. Así que bueno, la cadena de eso es muy compleja, o sea, habría que dar una charla entera de toda la cadena de valor del libro, pero entender todos los actores que están en la cadena y que son todos los que trabajan y todo lo que deberían percibir un salario justo por su trabajo, que reitero, no suele suceder. Puse esta imagen que parece muy política, pero fue algo casi eh, inédito en la Argentina. Hace 2 años se hizo dentro de una marcha grande, fue una de las pocas veces que salió una columna de trabajadores del libro, que incluía a todas estas personas que comenté, incluyendo también promotores de lectura y demás, que se asociaron justamente en defensa, entre otras cosas, pero en defensa puntualmente de esta ley. Entonces, bueno, esto fue como un ejemplo de eso, de entenderse como que somos un ecosistema y que tenemos que cuidarnos entre nosotros. Otras librerías, para mí es fundamental conocer qué librerías están en tu zona o cerca, o dialogar con esas librerías, visitar otras librerías. Yo reitero, no podría haber hecho mi librería si no fuese por un montón de librerías que me ayudaron. A la misma forma, yo también ayudé a muchas, somos bastante solidarios entre libreros, nos pasamos clientes. Si uno tiene mejor cuenta con una editorial, en general se comparte, hay como una especie de sinergia, no todos obviamente, pero hay pequeñas redes que se arman que realmente son muy lindas, entonces es importante conocer otras librerías. Es lo mismo que yo le digo cuando a cualquier persona que quiera publicar su libro, que cada vez sucede más, se me acercan por ahí y me dicen, quiero editar el libro y demás, yo no les hago promesas de venta, les digo que puedo mejorarlo, ayudarlo a la gestión de imprenta, pero sobre todo les digo que conozcan a sus contemporáneos que escriben, pues si no lees a quien que está en tu misma época y con tus mismas inquietudes, ¿por qué vas a querer que te lean? Con las librerías es lo mismo, está bueno conocer qué hay, qué hacen, para saber, nada, qué podría aportar tu librería o por qué pondrías una librería en tal o cual lugar. Me parece fundamental, sobre todo, lógicamente, librerías de barrio. Las asociaciones, un poquito lo dije con esto se ven un poco de esta imagen, pero también conocer qué asociaciones o cámaras podrían representarte y de qué forma. Bueno, acá Argentina, de reciente formación, de hace 2 años, bueno, yo soy una de las fundadoras de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, que es una cámara que pretende nuclear, es muy ambicioso, pero estamos en ese camino, a librerías con este perfil, librerías de barrio, de todo el territorio argentino, y que tengan como, ¿qué definiría una librería de barrio independiente? Es mayormente atendida por su dueño o con gran presencia de su dueño en decisiones y demás, y que sea
apuntamos mayormente también a librerías físicas, pero no descartamos proyectos virtuales que tengan cierta identidad. Eh, pero la impronta de que sea física, por lo que comentaba antes, la comunidad, que nos interesa que la librería sea un actor muy importante de la comunidad de cada barrio, que sea una presencia que creemos que cambia mucho el crecimiento de una pequeña comunidad. Eh, bueno, esto en general un poquito, como muy breve, después me pueden preguntar lo que quieran, de lo que es el ecosistema del libro. Y esta parte que hablo de expandir, perdón por mi mala compaginación de imágenes, no es lo mío para nada el diseño. Un par de cosas de lo que decía antes, y acá un par de imágenes ilustrativas de algo que a mí me parece como que enriquece la librería y que es lindo que la librería en la medida de lo posible se mueva, que es esto de hacer actividades en colegios, en institutos de formación docente, en bibliotecas, y eventos culturales que no sean solo una librería, que es hermoso que la gente venga a la librería, pero también es muy lindo que la librería salga, ¿no? Yo hago muchas, a veces, eventos en bares, por ejemplo, en un bar amigo, y que me pasó un montón de veces ir con los libros y que la gente no espera encontrarse libros en un bar. Me gusta llevar libros a lugares donde no se imaginan. Y lo mismo con las ferias. La feria, o sea, feriar en diferentes comunidades, no solo ferias de libros, sino ferias de lo que sea y que por ahí sean los únicos con libros. Encontrar esos lugares también te ayuda a conocer qué público lector, y sinceramente en estos momentos, te lo hago muy a modo personal, pero es lo que me pasó, estos 2 años, las ferias a mí me sostuvieron bastante el ánimo, me di cuenta, porque realmente está todo muy en crisis. Yo en el local vendo cada vez menos, pero ir a las ferias, encontrarme con diferentes anécdotas de vida de lo que se les ocurra, desde gente que ya por ahí me conoce porque vio y me cuenta un libro que se llevó, de cómo fue importante para tal cosa, las pequeñas historias lectoras que son a mí son las que más me gustan y las que hacen que tenga sentido también lo que estoy haciendo, hicieron que, bueno, veo esas pequeñas comunidades agrupándose, intercambiando, charlando, bastante lo que hablábamos en la charla anterior de Yuko, de eso, de ir, conocer, intercambiar, fue como súper enriquecedor y anímicamente, aparte que no hay que subestimar lo anímico, sobre todo en contextos bastante feos, es fundamental. Y esto de lo comunitario, me parece que es algo que una librería debería sostenerse en la medida de lo posible, ¿no? Porque si es una sola la persona, no puede dividirse. A mí me pasa mucho eso, que siempre estoy con mil cosas, pero creo que enriquece, aparte después, lo que uno también puede llevar a la librería o que le puede contar al que viene a la librería, los libros que puede traer, el intercambio, bueno, todo eso es como muy rico. Y esto, bueno, no me voy a extender en esto, pero el mundo de editoriales independientes en Argentina es uno de los más, no me puse a mirar números, pero debe ser uno de los países, aparte de que es uno de los países con más librerías, me olvidé decir ese detalle, pero con más editoriales independientes. Porque además hay toda clase de editoriales independientes, desde muy pequeños proyectos que por ahí se sostienen con un libro por año, tienen épocas que más, menos, hasta, bueno, las que ya empiezan a tener una estructura de editorial más grande. Eh, y ahí volvemos a los primeros planteos. ¿Qué elegir dentro de este mundo, no? ¿Qué llevar? A mí, bueno, esto es justo una imagen de azar de una feria, que la feria justo sería como el ejemplo como atómico de cómo arrancar, ¿no? Es decir, ¿qué llevo si tengo poquito espacio para que refleje la identidad de mi librería? Cada feria que voy igual ferias muy variadas, pienso eso. Y bueno, en particular trato de llevar algo como un libro objeto, siempre llevo fanzine o libro objeto desplegable, alguna cosita así pequeñita. Y después de todo un poco, algo ilustrado. Ahí, bueno, justo me di cuenta que en esta imagen hay bastante para infancias que suelo llevar. Pero recomendaciones para ir conociendo editoriales independientes, bueno, muchos ya la deben conocer. Si la más masiva sí es la FED, la Feria de Editoriales, pero hay un montón de otras ferias para conocer, otros circuitos paralelos. La Feria de Flores, para quienes vienen capitales, otra feria que también tiene una impronta política y está muy buena. El Edita en La Plata, para los que todavía estén así como con ganas de ir a feria o tiempo, que se hace el primer fin de semana de diciembre,
es similar a la FED, un poco más pequeña, pero otra comunidad totalmente diferente, y encontrás, no sé, como también propuestas gráficas y demás, y algunas editoriales que no están en el circuito comercial. En la mayoría de las ferias puedes encontrar editoriales que están fuera del circuito comercial, sea, a mí son las que más me gustan. Cuando digo fuera del circuito comercial es que no se distribuyen, o a veces es una sola persona que está lejos, y entonces, bueno, si le pedís, si le encargás, si le compraste, lo lleva, pero no es que continuamente podés reponer sus libros. Entonces, para mí esos son joyitas, y nada, libros que me encanta llevar a la librería, porque aparte es una forma también de acercarlo a nuevos lectores. Eh, Así que eso de ver el panorama de ferias como independientes que hay es un buen punto de partida para, para conocer. Los que no tengan tanto tiempo de recorrer, si van a la página de la FED, ahí sí van a encontrar como un catálogo de un montón de editoriales. Es otro buen trabajo de scouting, si se quiere, para tener una idea general. Ahí están la gran mayoría de las editoriales independientes con presencia menor, mayor y media. Pero, y si van a la Feria del Libro Grande, otra, bueno, muy lógica con el movimiento, circula en la periferia. Cada vez hay más editoriales pequeñas que se asocian en stand colectivos, entonces pueden encontrar diferentes editoriales agrupadas en un solo stand, y en general están en los stands de la periferia. A veces se van moviendo, pero suelen estar en la periferia por cuestión de costos. Sale más económico un stand más en lo que es los bordes de la feria, y otro stand otra zona muy linda para recorrer si a alguien le interesa ir a la Feria del Libro Grande, es el Nuevo Barrio. Es una sección que también encontrás proyectos de todas partes del mundo, además, porque hay editoriales invitadas de otros países, y es muy lindo recorrer. Pero eso, dar como un ABC de editoriales independientes es complejo. Yo podría decirles, no sé, que hay como distribuidoras, que las agrupan gran parte, como son distribuidora Big Sur, distribuidora Carbono, Valduter, Coma 4, La Periférica. Eso después, si quieren, si a alguno le interesa, yo puedo, si alguno, esto sería, está pensado puntualmente, en decir, quiero empezar con mi librería, cómo arranco, cómo empiezo a averiguar y demás, más allá de todo lo que dije en general, de datos puntuales, después le puedo pasar a Jess y puede enviar a quien esté inscrito, eso no hay ningún problema, pero siempre voy a recomendar explorar, porque si justamente uno quiere tener una librería con una identidad propia, que mejor que ir y charlar con los editores y mirar el libro y la materialidad, que es fundamental, porque algunas ediciones, cada vez hay ediciones mejores, por suerte. Hay también una gran variedad de imprentas de todo tipo, está volviendo mucho la imprenta analógica también. Bueno, hay realmente, por suerte, mucha variedad. Pero es lindo verlo en persona, porque estamos apuntando a eso, un lugar físico, libros físicos. Entonces recorrer, ¿cierto? Por ahí elegir qué ferias, pero bueno, ir, explorar, recorrer y charlar, y de esa forma poder conocer. Bueno, y creo que acá estoy llegando al fin de la presentación. Eh, Esa foto que elegí es un rincón de mi librería que tiene un poquitito de todo lo que hablé. Todos son algunos o regalos que me dieron algunas personas cuando arranqué, un calendario ilustrado, una ilustradora de La Plata que me dio para la librería, un cuadro artesanal de una poeta que me dio para que empiece, y todo detalles que para mí es fundamental el detalle también, de que cada cosa tenga su peso, además de los libros. Bueno, les agradezco por escuchar. Espero no haber hablado demasiado o demasiado rápido. La verdad, Lau, hermoso. Eh, Nada, a mí me dan ganas de tener una librería. Es re lindo Yo todo lo porque que no conté toda contaste. la parte oscura. Quería contarla. No, a mí me parece que está buenísimo porque yo nunca conocí, por ejemplo, esto que vos dijiste, yo recomiendo libros y si no les gusta les devuelvo la plata, jamás, jamás he Eso es escuchado. una cosa que se me O ocurrió a sea, mí, porque sí, tampoco lo hago público, lo hago con los clientes también que conozco, obvio. para que tengan la confianza de que en serio. De hecho, una vez sola me pasó, la que me recuerdo, que no le había gustado tanto, y no me dijo, no importa, después lo regalo, me dijo. Era para un regalo, en realidad, el libro. Pero sí, es algo más informal, pero me parece que, ¿por qué no, no? Si querés inspirar también como confianza, decir, bueno, me hago cargo y te recomendé esto. Porque si no, hay tanto de vender por marketing, el mundo de las recomendaciones, que sabés que alguien le está pagando detrás, hay como todo un circuito que
hay tanto bombardeo, no sé si les pasa, que están en las redes y de repente te dicen que este es el mejor libro, no, esto te va a partir la cabeza. Hay demasiado, realmente hay demasiado. Entonces también por eso está bueno, hice mucho hincapié en la selección y en la identidad librera, porque hay mucho, mucho dando vuelta y mucho es producto. O sea, realmente hay, incluso hay editores independientes que en mi opinión es, ya en el modo comercial se les fue un poco no digo la pasión, pero es como que están pensando que está muy bien, ¿no? En que venda el libro, que venda, que venda, que venda, y se olvidaron qué es lo que motiva ese libro, qué es lo que puede pasar. Entonces ahí ya se volvió un mero producto. Y en ese mero producto le pagan a veces o hacen canje con Bookgrammer y ahí hay todo un mundo de vos decís, bueno, pero esto realmente está bueno o me están queriendo vender todo lo que aparece por ahí. Bueno, era un poco lo que hablábamos con Yuko la clase. Yo estoy tipo, estoy atravesada por la docencia. En la charla anterior del mundo fancinero también, ¿no? Que a veces pasa que esto que se vende como el producto, el objeto y el contenido. A mí me gusta mucho en las ferias, vos que estabas contando y ahora quien quiera preguntar y abrir, digamos, la palabra para quienes están acá acompañándonos. Esto de cuando vas a feriar o vas a una librería y te encontrás con la persona, que es el librero o la librera, que te está hablando de algo, o sea, como que te hace que te pares, ¿no? En este mundo que es todo así como súper acelerado y tal, de ver cosas que te pares y te ve agarrando algo y te dice, y te empieza a contar, ¿viste? Y vos te quedás escuchando, y eso, esa relación con un vínculo que uno establece con la persona que no es el consumidor, ¿no? Es como que toda la charla yo la estuve escuchando y digo, está buenísimo porque no se contempla así, se contempla como a generar un vínculo y que vos puedas ser puente del lector con el libro. Entonces, es Totalmente. re interesante eso que pasa. Lo veo mucho en ferias cuando tengo la oportunidad que esto que vos decías, qué lindo que haya tantas ferias en todas partes, ¿no? Ahora que no esté solamente todo concentrado, tal vez en la Feria Internacional del Libro, que ya conocemos todos y todas, sino que se pueda como expandir hacia otros lugares y encontrarte con otras cosas mucho más heterogéneas y diversas y que ahí existan como personas que te puedan dar una mano y tender un puente con la lectura, porque me parece re interesante. Y hay librerías, como vos decís, y librerías, porque a veces pasa y a veces no, ¿no? Que me encanta a mí eso porque es algo que también demuestra, por eso yo mencioné esto que hacías, que nunca lo había escuchado, pero me encanta que haya algo más allá, ¿no? Y que tiene que ver con la promoción cultural y con el poder acceder a un libro, ¿no? Y generar un vínculo entre la persona y el libro. No sé si alguien quiere consultar algo, preguntar. Hay muchas cosas muy interesantes que Lau dijo y me parece que ahí quien quiera abre el micrófono o puede preguntar por chat y yo leo también. O las leemos, les leemos. Ah, espera que vi que hay una pregunta de cuando estaba charlando. A Sí, ver, yo me reservé y Si, ya había si, a- si arrancado, a- ni bien empezaste a hablar. si atenta contra la teoría que la librería tenga un tema demasiado específico, ¿Viste? Porque no, hablabas de si lo hago de tal temática, pero esto que decías vos también como lectora. O sea, eh, no ah, puedo vender solo los libros que a mí me gustan, sino como que tiene claro. que haber como un mundo y bueno, hay que vender. Esa es la realidad Mira, pura. para mí lo ideal es buscar un equilibrio. No sé si alguien vio la película Un lugar llamado Notting Hill, que el protagonista tiene una librería de libros de viaje, y yo cuando Exacto. la veía me preguntaba, pero tantos libros de viaje, ¿cómo vive una librería de libros de viaje? Sí, me parece algo en particular tan específico, más justo para paliar momentos de crisis, para mí es algo que hay que hacerlo con mucho capital, mucho conocimiento, porque para que sea específico realmente tenés que tener aparte si vas a hacer algo tan específico, tenés que ser la librería referente que tenga
todo lo que se consigue sobre esa temática, entonces Ah, es algo claro. muy específico. Por ahí sí funciona algo, por ejemplo, esto que decía antes, librerías con impronta feminista o política sí funcionan, o sea, y tienen como esa línea, de infancias, por supuesto, de infancias es un terreno que, lo que pasa es que también cada vez creo que se está copando mucho el mercado. De poesía es algo complejo, porque si bien hay muchas editoriales de poesía y surgen cada vez más, son de tiradas pequeñas y no es que se venda tanto la poesía, hay mucha comunidad, pero tampoco no sé, para una editorial muy específica de poesía. Sí, porque está bueno esto de esta línea de decir, bueno, narrativa contemporánea, quizás ese tipo de líneas sí, como dentro de todo amplias, o sea, que por ahí vos explores el mercado, más allá de lo que vos leas, decir, bueno, ¿cuánto se está editando de esto, de lo otro? ¿Cuánto puedo tener en mi librería si empiezo el proyecto? Si tenés la posibilidad de tantearlo antes en redes es lo ideal, ¿no? Ver qué respuesta hay del público, pero lo importante es que pueda estar ya de entrada lo más definido posible. Mi definición primera fue en realidad más proyectos, editoriales independientes y proyectos diferentes. Fue algo que quizás no lo pensé tanto, por eso me causa mucha gracia, porque cuando después me invitaban a varias charlas tenía que ordenarlo, y digo, no, yo no es que lo pensé así, fui metódica y dije, voy a hacer esto. No, yo me gustaba leer y fui empezando y haciendo cosas y me di cuenta que iba por ese lado y que yo quería, a tal punto quería defender los editoriales independientes que he llegado a no pedir libros que se revenden de editoriales grandes, que si los publicaba sabía que los vendía, y yo sé que colegas míos que son divinos y grandes libreros lo hacen y yo decido no hacerlo. ¿Afecta a mi economía? Puede ser, pero no sé, yo mido las cosas y no es que voy a ir tampoco un montón a pérdida por eso, y creo que a la larga, hablando estrictamente de números, si vas ganando tu lugar como la librería que tiene los libros diferentes, o los libros que no se consiguen tanto, o esta impronta, te van a ir buscando a poquito. Porque si vendes lo mismo que vende justamente Amazon o una Jenny o demás, ¿dónde vas? Sí, vas a poder lograrlo teniendo una Claro. buena relación con el público y demás, pero también es lindo que te conozcan por algo diferente. Pero bueno, igual lo fundamental es que vos te sientas cómoda con lo que vendés, porque realmente es un negocio complicado. Bueno, justo Jess cuando hizo las placas de difusión, no sé de dónde sacó esa cita que dije yo, pero es algo que suelo decir, que eso, que son complicados los márgenes y es complejo como negocio en sí, no es que te vas a llenar de plata. De hecho, muchas editoriales incluso están incorporando, viste, todo lo que es TOTES, producto anexo, que eso le da mayor rentabilidad para sostener lo otro. Mismo que hay editoriales que tienen su bestseller para poder editar el otro que se vende menos, ese delicado equilibrio que vos podés ejercer en tu librería. Yo traigo también libros de editoriales grandes que me piden sin ningún problema, algunos no. Me parece que está buenísimo con el librero tener sus límites y sus principios, decir esto no, esto ni siquiera lo traigo, no solamente no los pongo, sino si me lo piden no lo traigo, o sea, ir manejando también una zona que te sientas cómoda y no te vuelvas esclava porque si lo vas a ver eso como un negocio, no va a ser un negocio en sí, porque no te vas a llenar de plata siendo librera, y está bueno que puedas tener tu parte de satisfacción, porque después de todo, también tu gran ganancia, que pues también va a ser económica, va a ser vos como lectora y recomendadora, y si no te sentís cómoda con lo que estás manejando, y no va a funcionar. A la información platense, a que si a alguien de La Plata, amo La Plata, ahora estoy yendo más seguido. Mira, de La Plata ahora se hacen varias ferias. El otro día justo estaban diciendo las chicas, ¿cómo es esta? ¿Cómo es Tranza es? La de, hay una de La Plata que es de fanzines, Tranza, sí, 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 Tranza. sí, y también es como un festival Es que un está festival, bien. buenísimo y que también tiene como una impronta como más en esto que vos decías, ¿no? Como el sentido político, pero como no político partidario, sino de pensar, de tomar decisiones, ¿no? De pensar en cómo uno toma una decisión en términos de cómo organiza ese festival y el tema ese de la trance y de los festivales o de las ferias gráficas o fancineras que también comparten mucho con librerías independientes, que Sí. está bueno ese cruce, porque yo quería preguntar también qué pasa con esto, el fanzine, los libros, las librerías independientes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se da ese cruce que se está dando cada vez más, por lo que yo estoy viendo? Porque antes era muy difícil, había muy pocas librerías que tengan en su haber fanzines o ese tipo de publicaciones. Me estoy colando capaz que en otras preguntas que estaban antes.
pero está bueno esto de, porque bueno, también no tener la posibilidad de decir, bueno, yo elijo esto, en mi librería también tengo como esta opción. Y esto que decíamos con Yuko, el tema de que hay festivales y ferias, ¿no? Hay ferias y ferias, gráficas por lo menos. Sí. Bueno, hay festivales y ferias que tienen como una impronta particular y hay otras, como vos, por ejemplo, mencionaste la Feria del Libro de Flores, ¿no? Como que cada cual le va poniendo también su identidad y su situación, digamos, de compartir con personas y de también con cómo se estructuran esos colectivos o cómo se tejen esas redes. Bueno, eso, varias cositas. Esto porque aparte me encanta. Una cosa que más me gusta es dar a conocer y compartir. Puedo hacer eso de hacer como un resumen, va a ser, no sé si son todos de Buenos Aires, pero para quienes sean de Buenos Aires o de Argentina, porque también yo viajé a ferias de otras provincias, desde mi punto de vista, ferias que vale la pena ir. O sea, como que está bueno ir por esto y lo otro. Así como un mail, que después lo envías por mail a quien se inscribieron, por mí lo hago, me encanta el mundo feriante. De La Plata quería seguir diciendo, bueno, el Edita es la Feria de La Plata. Ahora se va a hacer, me dijeron, una feria del libro político de derechos humanos el segundo fin de diciembre, después del Edita, pero la página del Edita sí que desde ya, la organiza el colectivo Malicia, que aparte tiene su librería y tiene varias editoriales, todas platenses, y ahora algo muy lindo que va a salir, que estuve trabajando un poco con eso con uno de los chicos de La Plata, es un informe maravilloso que ojalá se pudiera hacer en todos lados, de librerías platenses, que salió la encuesta, son 52, se hizo un censo presencial en cada librería, y bueno, va a salir un informe geolocalización de cada librería, qué temática tiene todo. Va a salir justamente en Edita, va a sacar una revista que se llama Malicia, Edita, algo así, va a salir un par de notas sobre librerías, reseñas de libros, de la Cali vamos a hacer también una nota, y va a salir este informe. Así que estén atentos, si sos platense, Juli, a la Edita y a este informe que va a salir de librerías, porque nada, si estás al tanto de todas esas librerías, también te vas a enterar de cada vez más actividades culturales que por suerte se hacen bastante, en La Plata un montón. Para que contesto el nombre de la librería, que es buena pregunta, igual me olvidé ¿para qué preguntaste? ¿Qué querías saber? No, vos contestá esa, no, después Ah, bueno, yo te sigo, pero igual nada, yo no, yo estoy acá como para lo ahí podés preguntar. No te- moderar, pero acá estoy, me interesa también a mí por qué el nombre Bueno, sí, voy a contar. Voy a contar. No, es que es lo que más me costó el nombre. Eso voy a empezar contando eso. Bueno, a todo esto no lo dije, yo no quería poner una librería. No quería ser librería en su momento y no quería poner una librería. Pero por eso de la impronta comercial, yo me conocía y me sentía como que iba a estar muy sola en el proyecto y que lo iba a dejar de lado por otras cosas, porque suelo hacer eso, estoy en muchas cosas, proyectos. Y daba vueltas casi como una excusa con el nombre y no recuerdo cómo se me vino a la cabeza, pero totalmente tiene que ver. A mí me encantan los trenes de toda la vida, y sí, para mí es la impronta del conurbano. La noche, porque la lectura muchas veces está asociada con la noche, aunque la se lee en cualquier momento, pero creo que se remite mucho a una imagen de mi infancia. Yo toda la vida viví en el conurbano, y cuando era chica me estaba por ir a dormir, escuchaba a la madrugada el tren viejo, ese que toca así. Y yo me ponía muy feliz ese sonido, que era el tren que yo sabía que era el tren que iba a Mar del Plata, porque me gusta viajar, además eso de los trenes, me gusta viajar. Y creo que es un poco recuperar esa imagen de la noche, las lecturas, el viaje, el tren. De hecho, cuando tuve que contar un poquitito la explicación, derivé un poco del nombre, también leer como una experiencia, incluso como la imagen de Melogo, que lo tengo que cambiar en algún momento porque es muy estándar, es un tren antiguo, porque también me gusta eso de los trenes de antes que viajaban muchas horas, entonces tienes ese momento, cápsula para leer, eh, y, y más allá de ese momento más poético, si se quiere, lo del conurbano, sí, totalmente. Y acá a 5 cuadras de mi librería está el Ferroclub, que es, bueno, eh, también defensora de los trenes como medio de transporte, pero sí, un poco de todo eso. Pero no, por el libro de Amis, nada, ni lo leí, no, nada que ver. Pero me pregunta mucho si es por eso, pero no, lo debería leer, muy mal, lo debería leer. A ver si sale. A ver,
Ah, qué lindo citando a Graciela Montes. Iván, sí, totalmente, totalmente. Yo la experiencia la empecé a tener hace poquito, experiencia de colegios. Se dio porque tenía muchas clientas profe de literatura y una me invitó a una charla de cómo era tener una librería en el conurbano, bueno, ese tipo de actividades para los chicos que me pareció como re lindo, porque yo de chica no entendía la librería como un espacio cultural. De hecho, la librería que había en mi barrio era como un kiosco y vos elegías, era divino el librero, todo, pero no había esa cosa de exploración, de charla, de espacio de intercambio. Entonces, es lindo también que los chicos conozcan, una librería es esto, puede ser esto otro. Después me invitaron, una vez di una, no, no quiero meterme en tu territorio, pero di una charla de fanzines en un colegio en un primer año, de cómo se hace un fanzine, que están los chicos se copan mucho con el fanzine porque nada, ven algo construido con sus propias manos y de repente sienten que tienen su libro, y así que como, bueno, esto lo hablamos un poco con Jess una vez que le invité también a un programa, así que esa parte me encantó y recientemente también di algunas charlas y llevo los libros a jornada de formación docente, Instituto de Formación en sus jornadas, y eso me pareció como otro nivel de, claro, hablar con futuros docentes, que ellos cuenten sus experiencias en las aulas. Nada, me pareció, y las bibliotecas populares que, bueno, también hacen un trabajo maravilloso, crean una comunidad muy amplia, no todas, pero cada vez más. Hay una hacia alguna de zona sur, hay una que es maravillosa en Luis Guillón, que se llama Biblioteca Meguino. Aparte que es hermoso, es un predio casi una manzana entera, tiene una huerta ecológica, todo, tienen toda variedad de actividades, lo que se les ocurra, desde ajedrez, fiestas temáticas con DJs, nada, clubes de lectura, lo que sea, como que piensa realmente su comunidad con su variedad, no esa, como decía antes, esa intelectualidad de, bueno, vamos a leer esto para a tal autor clásico porque tal cosa, no, algo realmente escuchar a la comunidad y proponer actividades que las incluyan. Así que sí, por eso para mí es fundamental, es muy lindo que la librería se pueda expandir a todos estos espacios. Y obvio, si compran libros es buenísimo porque también tenemos que sostenernos. Yo soy muy mala, siempre digo, soy muy mala comerciante, que a veces no me hago propaganda, casi había armado la presentación sin mi nombre, pero sí, es importante igual que nos compren libros a las librerías porque hay que sostenerse también, está difícil el contexto. Pero es lindo todo lo demás, todo el intercambio. Todo No, el digo, lo grupo que, tuvo, perdón, Iván, todo el grupo tuvo como esta situación de venderse de No lo saber vender. económico. Necesitamos una gestión de proyectos autogestivos y economía, creo yo. Bueno, Lo peor es Iván, que nos aconsejamos mutuamente que el otro no, hacete valer, hacete valer. Sí, yo sí. igual estoy en eso, en varios, yo trabajo todo vinculado con el mundo del libro, eso ni lo mencioné, soy parte de dos editoriales, pero de hecho ahora me estoy yendo de una, me estoy yendo de la parte del núcleo y me voy a quedar solo con tareas pues, de corrección y maquetación porque, bueno, corrijo y soy diagramadora también y hago, bueno, editing, y me voy a quedar con esas tareas, pues me encanta también esa parte, pero me estoy empezando a ir de proyecto para decir, bueno, nada, me ordeno porque no se puede todo y porque hay que hacerse valer el tiempo que uno le dedica, sí. Iván iba a decir algo. no, sí, sí, no, que en realidad también, obviamente que es necesaria una sustentabilidad y es necesario construir un mercado distinto, con lógicas distintas. Uno cuando piensa en la sustentabilidad piensa en, bueno, nada, el mercado tradicional, no fundirme, ¿no? Claro. Pero en esta dinámica de lo vincular, también el librero es necesario y que esa propuesta comercial o de negocio funcione, porque, digo, los pibes se enamoran del libro y también necesitan tener un lugar donde buscar, ¿no? Y donde conseguir libros, no solamente, bueno, está en las bibliotecas, son lugares de préstamo pero creo que por eso hablaba yo de un mercado de lo vincular, ¿no? Porque no deja de ser un mercado, no deja de ser una transacción, un fluir de saberes y de bienes sustentable debería ser, pero desde una lógica distinta. Eso me resultó muy interesante como idea contrapuesta a la tradicional de, bueno, para que algo sea sustentable, esto que vos decías, ¿no?
hay que tener el bestseller y entonces el tanque que venda y atrás otra cosa. Bueno, me pareció súper interesante. Es que, claro, en esa lógica, para mí, lo sustentable es no quedarse, estar en movimiento y ser extensivo, o sea, el lugar. Quizás, aparte de que soy así, me viene de que esta librería nació en pandemia y nació en algo muy particular que pasaba en la pandemia, que nos pusieron a las 2 semanas de que empezó a las librerías como por un error de catalogación, porque las librerías, paréntesis, no están como percibidas como espacios culturales. De hecho, en la ley que querían derogar nos metían en el paquete comercial. El empleado de librería tiene sueldo de empleado de comercio. Entonces, por ese pequeño error que nuclea librerías de artículos escolares, papelerías, todo eso, y librerías de barrio, fuimos indispensables a las 2 semanas. Uno suena, qué lindo, una librería es indispensable, pero en realidad era porque era indispensable la paquetería. Entonces nos metieron ahí, como si fuéramos, nada, hiciéramos papeles para envolver. Y salimos y hacíamos muchos envíos, yo hacía muchos envíos a pie, porque no tenía bici en ese momento, y fue todo lo que viví, hablando con personas que por ahí era la única persona que veían, los que vivían solos, o ni hablar la cantidad de libros que me pidieron llevar de regalo a personas que no podían ver, yo escribiendo las dedicatorias a mano. Eso fue muy fuerte, tanto que yo en un momento digo, uy, me siento culpable que seamos como bienes indispensables. Digo, pero están haciendo una función social re fuerte los libreros. A mí me invitaron a tomar el té, en teoría no podíamos, pero una señora que vivía sola y le llevé un libro, bueno, con distancia, pero no, eso pasó un montón de encuentros. Y ahí me quedó por eso mi librería en movimiento constante. Yo abro 3 días, bueno, ahora justo estoy con un tema en el local, pero siempre estoy que quiero abrir más días porque me piden tener horarios más amplios, porque sabemos que está difícil para ir, pero si y abriese más días no podría hacer ferias, no podría hacer otras cosas, entonces estoy ahí con esa la itinerancia y estar ubicada un poco ahí en el lugar. Pero hay algo con eso de que la librería tiene que ser rentable, ¿no? Estaba leyendo un libro muy gracioso, como se llama La religión de los libros. Habla de las librerías, un libro de un portugués, que ahí saqué una frase, y habla en general de librerías, un poco de las librerías de usado, pero empieza con lo que todo librero sabe, que parece que hay un continuo estado de sobrevivencia de las librerías, no por esto que decía los márgenes, ¿no? Y cita un libro eh, que ahora no sé, debería haber anotado el nombre, que escribió un librero, después de muchos años de ser librero, que se llama algo así como ser librero es como tirarse un tiro en un pie, una cosa así, no, no es una cosa muy terrible, y ahí me recuerda mucho a un amigo que quiero mucho, que era librero, que yo lo sigo considerando librero, que es escritor, bueno, periodista cultural, y me dijo una vez, yo pude reconectar con la lectura cuando dejé de ser librero. Porque, ¿qué sucede? Cuando uno está con todo el universo comercial, cultural, pero que tenés que atender al público, que tenés que hacer el pedido, que tenés que llenar Excel, hay toda una transacción, se complica conectarse, al menos lo que leíamos mucho en solitario, con lápiz en mano, o sin lápiz en mano, con lo que sea, ese momento de solo leo para mí. No, porque a mí me pasa mucho, yo leo todo el tiempo, pero ya leo de otra forma. Leo pensando, estoy leyendo y digo, ay, esto se lo voy a recomendar a tal, esto le va a gustar a tal. Esto, uy, tengo que traer este otro libro porque no puedo evitarlo, mi cabeza ya está media configurada con que eso se expanda. Entonces hay algo de la conexión íntima con la lectura que yo siento que la perdí un poco, es cierto, pero no me arrepiento igual. Volverá en algún momento, ya cuando no sé, en algún momento cambie las cosas, volverá. Me gusta más en este momento lo de compartir, pero cambia. Lo mismo que me decía un amigo músico, que cuando empezaste a estudiar un instrumento, al principio es como que la música, parece no la disfrutás, pues escuchás los acordes separados, es como que se cambia el universo de lectura, en general, hablando de lectura ampliamente de cómo lees algo cuando estás ocupando determinada función. Pero bueno, a la vez es muy gratificante de otras cosas. Yo esto quería preguntar.
que tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad, ¿cómo ves vos este boom de las librerías independientes? Me parece que hay esto de la pandemia que vos comentaste. Yo conocí ahí librería Tren Nocturno, un poco. Una vez escribí para dar un taller, me acuerdo. Sí, me acuerdo, que te dije que es Este, chiquitita, que no que era podía. chiquitita. Yo también he pedido libros así en pandemia. Bueno, súper interesante esto de la acción cultural de la librería y de esto, vos qué pensás en términos de qué pasa con las librerías independientes hoy, qué pasa también con el mundo cultural en términos de escritores y escritoras? Esto de la poesía me llama mucho la atención porque yo también lo veo también en producción independiente de fanzines, por ejemplo. No solamente en libros, pero siempre en las ferias está el apartado de poesía y creció un montón. O sea, ¿qué pasa con esas conexiones? Y también esto, esta es otra pregunta que tiene que ver con los fanzines, las librerías o los lugares que le dan lugar a los fanzines. ¿Por qué no sé, por qué en otros lugares no se da tanto? O sea, como ¿qué pasa con eso? Nada, y eso, a ver cuál es tu visión y cuál es tu mirada. Empieza por la última, que es la que habías hecho, empezaba a hacer antes. Sí, lo de los fanzines, a mí, en la primera librería que trabajé los primeros 8 años, que eran librerías que se denominan generalistas, cuando eso, venden de todo un poco, catálogo más común, ni por casualidad, obviamente, había fanzine ni libro artesanal. Yo lo conocí en la que trabajé en Capital, cuando una chica de un proyecto que recomiendo seguir, creo que sigue vigente, se llama Me Flipa. Son fanzines de toda Latinoamérica, tienen colaboradores de diferentes partes de Latinoamérica, y que me ofreció dejarlos en consigna, algo que era raro en fanzine o artesanal. Y yo dije, dale, y se vendían re bien, porque era como, iba en la parte kiosquito de la librería, venís al mostrador, son chiquitos, la gente se está mirando, vos retrasás en darle el vuelto para que, no, yo siempre hacía el chiste que hacía eso, pero no, en serio, a veces no encontraba algo y justo la gente se colgaba mirando y llevaba que era para regalar y demás. Y cada vez, sobre todo en los últimos años, se amplió mucho, me flipa colectivo, exactamente, sí. Está bien que lo retomes ahí para. Sí, que tienen página web, todo. Y yo después cada vez empecé a ver más en sí el fenómeno fanzine creciendo mucho, y bueno, esto ya lo dijo bastante Yubuko, se habló bastante en el anterior. Ya no por ahí como el fanzine de antes, ese regalar o intercambio que sigue habiendo, o sea, todo eso, pero ya más como pensándolo como producto de venta. Justo este sábado estuve en una feria acá cerquita, que yo tenía mesa de libros y había dos chicas mirando y hablando, y yo tenía unos libritos de una editorial muy bella que recomiendo también seguir, que se llama Monada. Son libritos artesanales de diferentes autoras, que son desde manifiestos, poemas, cuentos, y las editoras son de Villaventana, acá en provincia de Buenos Aires, y hacen como una edición muy cuidada y muy bonita. Y entonces estaban discutiendo si era fanzine o no. Yo quise a ver, que ellas opinaran entre ellas, y una dice a la otra, no, no es fanzine, porque el fanzine es algo mucho más simple y se regala. Esto no, porque estaba viendo las categorías de qué es fanzine o no, qué no es fanzine. Ahora es como que se llama fanzine a cualquier también producción que sea poquita soja, pero no, no, sí, tal cual, alto debate. Sí, sí, sí. Por eso también la otra vez hablaba del tema de ponerle el precio, ¿no? Yo en la librería tengo un montón de fanzine, me encanta. Particularmente, en realidad me empecé a acercar más al fanzine, como me gusta cuando tiene formas diferentes de decir las cosas, ya sea materialmente o por contenido. Más obviamente me gusta materialmente, y me gusta mucho tener fanzine de diferentes partes del país y del mundo, porque el concepto para mí de fanzine, de cómo nació, de hazlo tú mismo, intercambio y demás, me gusta que se expanda. Bueno, estoy con los expansivos, pero bueno, eso, me gusta tener fanzines de diferentes lugares y de diferentes formas de nacer, ¿no? Porque hay fanzines que nacen de proyectos en pareja, conocí varios de esos, de proyectos únicos, de proyectos colectivos, como Me Flipa. Entonces es lindo saber todas las formas posibles. Y sí, y hay muchas librerías que lo tienen por este agregado de valor de tenemos cosas diferentes, y hay otras que no les interesa para nada, porque las que son como más sistemáticas o buscan más rentabilidad, obviamente el margen de ganancia es menor,
porque vale poco, ya partamos esa base. Y para ellos es más el gasto de hacer la transacción, no lo pueden cargar. Si, bueno, yo no me puse a dar una clase ahora de toda la parte administrativa, que sería aburridísimo. Yo hice nunca conté eso, hace como 12 años, un curso que era Escuela de Libreros, tenía diferentes módulos, y uno era solo administración, otro era todo ICBN. Bueno, también hice la carrera de edición donde ves todas esas cosas que son como muy prácticas, pero si estás muy metido. Para una charla es aburridísimo hablar de lo que es un sistema, porque también se puede tener una librería con un Excel, con lo que sea. Pero bueno, es eso, para librerías como más grandes, como no hay ganancias, nada, no les interesa, no les aporta. En cuanto pero tengo un problema que no terminé mis carreras. Estaba siempre por recibirme y empezaba a hacer otra cosa. Soy, no sé, como no es que abandono, pero empiezo a hacer y termino. Soy virtualmente recibida de dos carreras, me digo yo, porque seguía haciendo cosas, pero no me. Pero sí, me encanta aprender, me pasa eso, me gusta mucho aprender cosas nuevas y aprender también de los demás. Estoy muy tentada de hacer diseño y comunicación visual porque la tengo enfrente, pero dije, no, ya no estoy para eso, no me voy a poner a estudiar. Pero sí, me parece, bueno, y gracias, todo momentos es bueno para agradecer a la universidad pública, que sin la universidad pública y la educación pública, no, nada, un montón, no podríamos hacer un montón de cosas. Pero sí, bueno, básicamente para mí pasa eso. Las librerías las que le gusta tenerlo como, incluso algunas por ahí ni les interesa si lo venden o el contenido. A mí me encanta el pasillo, los miro todos, los elijo, todo. Pero algunas los quieren tener porque dicen, ay, qué bonito, que quedó bien con algo colorido, como si fuera como. Y es algo como muy regalable, tiene eso, ¿no? Que es económico, para el Día de la Amistad, lo que sea, o alguien lo suma a un libro, entonces funciona un montón. Empezó a ser casi más ese valor, por eso también está bueno para debatir. Fanzine hoy, o sea, ¿qué los intercambios, la venta? Para mí, volviendo a lo que dije en las librerías, si no se pierde la esencia de por qué lo haces, si no lo estás haciendo pensando, ay, esto lo voy a hacer porque vende, para mí es válido, pero bueno, no soy como, no nací en la escuela del fanzine como para decir eso, pero mi opinión es que mientras lo hagas de una forma auténtica, estaba leyendo otro libro muy lindo perdón, de una tendencia a recomendar libros a cada rato, que se llama ¿Cómo nace la idea? ¿No? ¿Se ve? ¿Me ve o no? Es un libro de. Se ve blureado porque ahí está, ahí se vio. Uy, En un momento, cuando te lo ahí, acercás más a vos, ahí sí. ahí. Sí. Es un libro, este es una editorial independiente chilena. Yo tengo un problema con esta editorial, quizás porque soy correctora. Lamentablemente tiene ratas y a veces me pone un poco nerviosa eso, pero porque un catálogo muy lindo y uno dice, che, qué lindo el catálogo, ¿por qué no corrigen? Pero este libro en particular es una beta que yo no conocía de Virginia Woolf, cuando a Virginia Woolf se le ocurrió poner una imprenta y su editorial. O sea, en ese momento ser imprentero y tener una editorial era casi iban de la mano, y al mismo tiempo muchos también tenían librería. Y cuenta todo, hacen como una edición muy linda de lo que ella fue apuntando en cartas y diarios, de cómo vivía con eso, que ahí puse una cita en la presentación, que menos como que un momento renegaba porque iban a pérdida, la imprenta cada vez les comía toda la casa, ya no vivían en papeles y demás, pero siempre decían, bueno, vamos a seguir con esto, y en un imprentero amigo les dice, tienen que seguir haciendo lo que les gusta, aunque sea en el desierto. Me re quedó esa frase. O sea, como que sí, lo cultural, creo que hay que tener muy claro que sí, lo cultural para mí no puede estar contaminado de lo mercantil en el sentido de usarlo como producto. Un montón lo usan, a mí no me parece y no me gusta, pero no por eso regalar nuestro trabajo y que nos dejen decir, bueno, si es lo que te gusta, ¿qué más querés? Amigas me han llegado a decir, bueno, pero hacer lo que te gusta, no importa si sos media pobre. No es así. O sea, vale lo que hacemos. O sea, eso, tener como ese equilibrio entre darle valor a lo que hacemos, pero no que eso nos coma y empezar a hacer. Eso opinó, ¿no? Otros, o sea, hay un montón de libreros comerciantes que por ahí les va bien. Lo que sucedió en la pandemia, que los libreros, por ejemplo, con más orientación comercial, empezó a ir mal porque vendían lo que el mercado dictaba y eran esclavos de la novedad, del bestseller, y la gente en la pandemia empezó a buscar lugares diferentes, empezó a buscar otra cercanía, entonces para comprar esas cosas iban a Mercado Libre y ya perdía valor esa librería.
Así que, bueno, para mí está bueno siempre una frase muy morir con la suya, o sea, con la nuestra, o sea, decir, bueno, sí, hago lo que me gusta, y tratar de que eso que me gusta también me haga vivir, que más o menos a los tumbos a veces se logra. Eh, nada, ya. Espera, me faltó una pregunta. ¿Alguna pregunta que se les ocurra para hacerla al lado? Ahí Gise va a abrir el micrófono. Sí, yo primero quería compartir que hace poco me pasó, bueno, yo estoy haciendo el taller de Jessie de Fanzine, así que vengo con la temática y les contaba que tuve un año como muy fructífero en la lectura, como que me pude conectar, cosa que no me pasaba hace un par de años, y pude leer un montón. Y en una cadena grande de librerías había enganchado una época como de buenas promos. Y viste, como que una cosa llevaba a la otra, y un día entré a la sucursal y estaba muy fuerte, tipo música electrónica o reggaetón o algo así. Y me generó un impacto emocional tan feo que dije, ok, me queda cerca, hay de todo, tengo cuotas, todo bien, pero casi me muero. O sea, entrar a un lugar donde hay música electrónica, no recuerdo, me recuerdo el impacto. Muy alto para mí, que yo quisiera vivir en silencio. Y ahí dije, no, claro, lo que me estoy perdiendo y lo que se vive en una de barrio, poder hablar, y ahí como que empecé a cambiar la mirada y en esa estoy en este año. Y después la pregunta, va, si podías ampliar las actividades que mostraste fotos, eso en bares o algo así, o sea, ¿cuáles eran las propuestas Ah, específicas? O sea, ¿cómo cruzaste esas cosas? sí, no, bastante sencilla en realidad, se fue dando y de hecho podría haber hecho más, pero no, y tengo muchas más planificadas. A ver, la de bares se dio porque yo en la librería que trabajaba en Capital realmente lo daba todo atendiendo al público y como soy una persona de naturaleza en realidad introspectiva, era mucho desgaste social, de pasar a algunos y atendió mucho al público. Entonces yo salía y me quería tomar una cerveza con auriculares y leer un libro, cosa que les hacía reír mucho a los del bar porque ellos tenían música, yo me ponía los auriculares y me ponía a leer y no me interrumpa, con una cerveza. Entonces me hice amiga y ellos, claro, se empezó a volver común también por ahí en algunos habituales del bar, la chica que lee, que está ahí, y entonces empezamos, bueno, cosas con libros, y de hecho mi primer feria, cuando empezaba a salir la pandemia, la hice en ese bar. Primero era solo feria, feria con otros emprendedores y demás. Y después hice un ciclo que se llama Trenes que ya no tomo, que el nombre viene de un texto de André Michaus, ay no, le cambié el nombre, bueno, Michaus, que habla, la idea me la dio mi amigo librero, que conté antes, que dejó de ser librero, es un fragmento donde dice algo así como, o sea, las cosas que perdimos y las cosas que ya no hacemos, ¿no? Y yo pensé, bueno, esto de encontrarse, si bien está lleno de ciclos de lectura, pero llenísimo, eh, me gustaba la idea, decía, bueno, jugando con la palabra tren y ya no tomo, los bares, dije, en vez de hacerlo igual en mi librería es chiquita, se me complicaba hacerlo como itinerante en lugares donde, motivada por eso, donde la gente no espera encontrarse con una lectura y con libros. Entonces, en realidad, simplemente era como, primero fue un ciclo de lectura de poesía. Ahora probablemente varíe a cineclub porque amo el cine también. De hecho, tengo una columna de cine y literatura hace un año más o menos que me encanta hacer esos cruces narrativos y probablemente sea algo que está bastante en boga también, los cineclubs en lugares, pero esa era la propuesta. Y tardé un poco porque, por ejemplo, lo del bar me venían insistiendo, hacete otro, y digo, mira, creo que está un poco hacer un ciclo de lectura porque sí no tiene sentido, tiene que haber como un plus. En su momento funcionó el ciclo de lectura de poesía y de diferentes textos, intercambio, y ahora quería como variar, porque si no es como se vuelve repetitivo, se van a ver lo mismo de siempre, no tiene sentido. Después hay un ciclo muy lindo de poesía donde participo como invitada, que lo organizan dos poetas amigas que se llama Salvaje Fruta. También lo recomiendo mucho, sobre todo a quien le gusta la poesía, pero en general lo hacen en Capital. Y para mí es muy bueno porque hacen 4 por año, uno por estación, y tiene un eje temático, invitan a 3 poetas a leer, pero además le hacen una entrevista en torno a su obra, después hay un cierre musical, como que todo está bastante conectado, porque no sé si algunos de ustedes son de ir a lecturas, a veces te queda todo medio en el aire, por ahí no sé, algo te gustó y no sabes bien, queda como perdido. En cambio,
a mí me gusta colar un contexto, y bueno, y ahí voy con los libros, y hacía muchos ciclos, me invitaron para que vaya con los libros. Después también había un centro cultural acá cerquita de mi barrio que se llama Casa del Piano, se llama Casa del Piano porque efectivamente la casa tiene como unas teclas gigantes afuera y el que vive ahí es pianista. De hecho salió una foto de él en The Walking con Urbano de la casa, porque eso es un teclado gigante, y también con él empezó a hacer como habíamos proyectado, no llegamos a hacer, eran un poco actividades como cocina, la pareja de él iba a hacer como merienda o cena y una propuesta de selección, como si fuera, eso es algo también que se está haciendo bastante, como una merienda, sobre todo una merienda, por ahí a veces cena es más complejo, y una selección literaria vinculada. Ahora que está muy en auge también, por ejemplo, lo que son los tés. Yo tengo un par de clientes, consumo mucho té negras, y con una clienta también estaba ideando hacer como una propuesta de tarde de té y selección literaria vinculada con lo oriental, que también es bastante en auge. Como que si uno se pone a explorar la literatura, como que macera muy bien con varias cosas. Hay que buscarle como un hilo, un motivo, y podés hacer una. Lo de la merienda es algo que, por ejemplo, relativamente sencillo de hacer. Podés, aparte ahí, por ejemplo, si vos pones tu librería o tenés un proyecto, dialogás con otro proyecto y ya empezás a hacer una red. O sea, una emprendedora que hace, por ejemplo, tenebras, otra que hace Cupcake, ponele, y tu librería. Entonces tenés una propuesta de un encuentro, y la gente, mira, el otro día me dice un cliente, uno de mis clientes favoritos, no voy a dar nombre, así otros clientes que escuchan, no, no dicen nada, yo le estaba contando esta charla, cómo lo estaba pensando, no quería hacerlo como académico, y me dice, vos tenés que hablar de vos, la gente ahora necesita amor, me decía, como que a veces como que los que pueden ir a esos encuentros, no es que van a pensar que le estás dando la mejor cita literaria. Es algo que también aprendí con el oficio. Yo era muy nerd lector, en primera carrera fue filosofía, que está llena de gente muy intelectual que mira al otro y señala. Y fui aprendiendo en mi recorrido que lo que para uno puede ser, esto ya lo leí un montón de veces, a alguien le puede cambiar la vida. Eso también se aplica a las producciones propias. Me pasó también con mi escritura a mí, que decía, esto a quién le puede importar, y de repente compartir algo y que a alguien le llegue de determinada forma. Uno no sabe los caminos del texto, los caminos de la literatura, así que parece que una propuesta, si está como bien armada y tiene como una motivación nada, original que una todos los elementos. Por ejemplo, bueno, una clásica es de Proust, que tiene una escena, no sé, conocerán, bueno, Marcel Proust, que tiene la saga En busca del tiempo perdido, de una escena muy conocida, que es cuando él come una magdalena y eso le empieza a traer un montón de recuerdos de la infancia. Es una escena hermosa y poética. Ya de por sí, mira, ahí tenés una idea, ahora estoy pensando, la podría hacer, que es nada, un texto, textos o texturas o aromas que te recuerden, y ahí ya te, o un disparador de escritura, o una excusa para leer. Hay como infinitas cosas. Para mí tiene que partir de la obra y después de ahí pensás. Han hecho, no sé si conoces la novela Los Sorrentinos, una vez una librería hizo con una fábrica de pastas sorrentinos caseros con el libro de los sorrentinos. Hay como un montón de opciones que se pueden como explorar. Y después en los colegios lo que di es para chicos, o sea, mucho, eso, el taller de fanzine se enganchan un montón. Y para futuros docentes, ahí sí yo ya me especializo en filosofía para infancias y ESI. Entonces, en realidad hablé literatura y cómo llevar a las aulas libros que estén buenos como libros y que no sean como una bajada didáctica, sino que de ahí se pueden desprender cosas. Pero sí, hay muchas opciones. Yuko levantó la mano, no sé si quería decir algo. Hola, ¿cómo están, chicas? Sí, le quería varias preguntas a Lau, pero antes que me olvide, habías comentado al principio algo que escribías sobre cine, ¿puede ser? Ah, tengo Escribías. Sí, lo de escribir estoy ahí, estoy como escribiendo cosas, pero en realidad tengo una columna en un programa de Sí. radio en FM La Tribu, que se llama Nunca fuiste al cine, hace un Está- año y medio. Lo Sí. escucho todos los sábados. ¿En serio? Sí, No. Bueno, yo soy el último sábado de sí. cada mes. ¿Me habrás escuchado entonces? Ahora vos sos Laurita. Sí, De, no, digo, ahora te asocio con Laurita de Nunca fuiste al cine. sí,
Sí, sí, sí. Bueno, sí, lo escucho todos los sábados, o sea, no lo escucho a veces, a mí me gusta, o sea, de manera amateur, ¿no? Me gusta mucho el cine. Bueno, escucho el programa, a veces diferido, a veces lo escucho a la mañana, al mediodía, pero bueno, me gusta mucho el programa. Sí, sí, hacen un trabajo hermoso los chicos, la verdad, Sí. muy copado, muy variado, sí. Bueno, te iba a preguntar si escribías bueno, si escribías artículos o algo, dónde se podía leer. Yo leo mucho a los chicos No Divaguen, que tienen un Ah, fanzine muy lindo sobre cine en general, que me gusta bastante. Me gusta el enfoque que tiene el fanzine y lo barato que es para la calidad del fanzine mira, también. voy a anotar, no te Eh, digo. No Divaguen, hablaron varias veces en el Suena. programa. Sí, por eso me resuena, me resuena. Y otra cosa que te quería preguntar más relacionado con la edición, a la hora de editar. Es un poco, ¿cuáles crees que son las problemáticas o el mayor desafío en Argentina, sobre todo a la hora de editar libros? Que no sé, yo por ejemplo sigo mucho a Caja Negra, porque bueno, soy un poco fanática de Caja Negra, pero Sí, porque me gustan los escritores que eligen. a mí también me encanta, Janera. Y cómo se hace, o sea, cómo, no entiendo cómo hacen ellos para editar tan seguido. No sé, o sea, ¿cuáles crees vos que son un poco fanáticos, los desafíos a la hora de editar en Argentina en físico un libro? Y segundo, ¿cómo pensás esta relación que yo veo muy poco en Argentina, que es de si hay alguna editorial o alguna editorial grande también, que por ahí editan editores, y esto de traer al escritor, de generar charlas o narrativas alrededor de ese libro, ¿no? No directamente, quizás con el escritor si no se puede, pero por ahí se pueden hacer debates, como que por ahí veo muy poco esa dinámica acá. No sé vos por qué pensás. Bueno, perdón, metí muchas preguntas, pero... No, 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 genial todas. Mira, esto último que decís, en realidad yo ahora lo estoy viendo bastante más. De hecho, lo Ah, estoy ok. viendo incluso, yo es algo que querría hacer, Sí, porque tengo varios amigos escritores, que están llevando muchos escritores, pero se da, por ahí, viste, depende, no todas las librerías, y lo están empezando a hacer hace relativamente poco con más intensidad, el último año, sí, ponele. Que, bueno, hay una escritora que, no sé si la conocen, la súper recomiendo, se llama Alejandra Camilla, justo se hizo muy conocida en los últimos años, igual ya hace un montón, sacó su primer libro y está yendo a muchos lugares a tener esto, como charlas, justamente no de presentar el libro, sino poner en torno a su obra, o hablar, yo qué sé, del concepto del cuento, bueno, diferentes cuestiones, está empezando, sí. pero es reciente igual, así que por ahí no lo viste tanto porque quizás, bueno, por ahí justo las librerías que seguís por ahí no lo hacen, pero está empezando a pasar cada vez más. Pero es verdad que es reciente que empezó a pasar más lo de esto, de llevar escritores y que haya este intercambio, así que sería una cuestión también lógica de, bueno, que no tenga tiempo por ir, no sé, el escritor o no hay espacio. La verdad que no sé, pero ahora hace poco, probablemente por esto también de querer sostener la librería con un plus de actividades y demás, se empezó a pensar desde ese lado y por suerte cada vez hay más de esas actividades, pero reitero, es reciente. Y la otra pregunta es muy compleja, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? O sea, igual cada editorial es un mundo, hay editoriales que tienen un mecenas detrás, hay de todo. Yo me he enterado, eso no voy a contar, debería hacer un No, no. programa con la voz distorsionada y una máscara y contando el lado de... No, No, pero fuera de chiste, por ejemplo, Caja Negra creo que de entrada le entendió muy bien, parecido a lo que estaba diciendo, con tener dentro de todo claro digo, para dónde ir, o sea, qué ofrecer. Caja Negra se definió casi de entrada con su catálogo, fue como bastante claro, siguió por esa línea y ya creó un público cautivo que por ahí a veces quizás ni lee los libros y los quiere tener, o sea, y los colecciona, generó como ya un impulso de deseo entre el sí. diseño y la línea que sigue. Yo, bueno, por ejemplo, soy muy fan de Marfilla, doy talleres también Ay, vinculados a la línea de sí. Marfilla, pues me encanta cómo analiza, vincula el cine, las series, el terror, soy muy fan del terror y la ciencia ficción, así que bueno, Fanática. fanática, así, Fanática de todo Marfil eso, acá. sí, 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 mal, mal. Eh, pero yo admito que los últimos libros de ellos, la verdad que ni los miré y me empezó a pasar a decir, che, pero ¿estos estarán realmente buenos? ¿Están siguiendo una especie de contagio de colección que está perfecto y súper válido porque justamente eso es lo que sucede. Muchas editoriales que ya tienen su público cautivo
empiezan como a editar mucho en esa línea. Igual Caja Negra es una editorial que también se renueva mucho, eso está, luego la colección, que en realidad tiene pocos años, la de narrativa, la repegó y tuvo una mirada muy, están haciendo este movimiento New Wave que empezaba a Bien, surgir por acá y empezaron a editar eso, tienen muy buena visión, ahí es una cuestión muy particular de ellos y que es muy personal para mí, ellos son realmente sí, sí. buenos editores en la visión que tienen y de generar ese público cautivo. Después lo que está sucediendo con la mayoría de las editoriales es reducen tiradas, eso es lo que en muchos casos hacen para poder seguir editando y seguir manteniéndose en vida. Sí. Eh, Otras, porque hay otro fenómeno que es que siguen haciendo editoriales y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué puede ser? Bueno, un editor muy conocido que es Víctor Malumián de Godot Ediciones y uno de los fundadores de la FED, en una entrevista utilizó la expresión que fue un poco criticada, pero bueno, en realidad aplica, que las editoriales tenían mucha mortalidad infantil. Ay, ¿por qué me río? Pero bueno, es como que queda como media fea. ¿Por qué dice Sí. eso? Porque muchos nacen con entusiasmo de quiero tener una editorial, todo entusiasmo que está tras cualquier proyecto cultural, de, uy, qué lindo voy a tener, y después empezás a ver que tenés que cargar cajas, que tenés que cargar Excel, que nada, un montón de cosas y el entusiasmo empieza a bajar un poco, las ventas no son como lo esperabas, porque también, o sea, no hay una fórmula mágica de ese libro se va a vender por tal cosa, es una constante incertidumbre, realmente no Sí. lo sabes. Tenés que hacer cálculos, ser medido. Hay una anécdota que contaba siempre Daniel Divisky, un gran editor argentino de La Flor, que bueno, tuvo entre otros con Mafalda, Rodolfo Walsh, etcétera, de un libro que hizo 1000 ejemplares, se agotaron, no sé, en 2 semanas, y volvió a editar 1000 y seguía teniendo 20 años después en el depósito, porque parece que había 1000 fanáticos, pero no 1001. Como eso puede pasar, o sea, es como una cuestión constante de exploración. Pero para mí, tener lo más claro posible hacia dónde va tu catálogo, qué línea tenés, es lo que más te ayuda. Y después, hoy en día, al haber toda clase de imprentas que puedes imprimir de a un libro, porque ahora está eso, está de a un libro de una forma súper sencilla, podés encarar un proyecto editorial y hacer prueba y error. Yo, como librera, no soy tan partidaria de que se haga tanto eso, porque lo que sucede es que sale un libro, está pasando mucho últimamente, editorial nueva, un libro, le va re bien, empieza a circular, es lento y por goteo. Pasa, me escribe un lector y dice, uy, quiero tal libro, le escribo la editorial, no lo tiene más porque editó 100 ejemplares, no lo llegó a distribuir, así que es un tema, porque después terminás generando un deseo de algo que ya no existe más, bueno, por ahí lo reimprimen, pero se sostienen básicamente porque pueden imprimir poco, cuando ven que está más o menos baja la tirada, Sí. se sostienen con esta también multiplicidad de ferias que está habiendo, y muchas, entonces se vuelven unos scouting de ferias y van ferias a todos lados. Lo más complicado a veces es encontrar un buen feriante, alguien que sea librero y que no tenga trabajo fijo como librero para que te pueda vender bien los libros, porque en una feria de muchas ofertas tiene que haber alguien que Sí. conozca tu catálogo, pero se sostiene mucho con las ferias, está ayudando mucho a los editoriales. Y ahora, bueno, está un tema también de la alianza, librerías editoriales, que antes no pasaba tanto, y en los últimos años, y desde la pandemia, empezó a pasar mucho. Editoriales independientes, aliadas con librerías. Entonces, ¿qué sucede? El librero ve que una editorial tiene, nada, tiene conversación, quiere generar una presentación con ellos, o una preventa con ellos, entonces va a difundir más su libro, se empieza a generar como una sinergia, no pasa con todas las editoriales, no pasa con todas las librerías, pero está empezando a pasar bastante eso, que también hace que se sostenga, porque mucha librería clásica por ahí empezó a migrar a editoriales independientes por este vínculo de cercanía. Así que eso es algo lindo que está pasando en algunas librerías que empezaron a hacer eso. Eh, eso tiene que ver con el proyecto de ley, lo de esta sinergia, y sí, sí, no, el proyecto de ley ya tiene 24 años y se puso en jaque hace 2, y sí, un poco en jaque, y esto ya empezó a pasar antes, pasó un poco más con la pandemia, porque en la pandemia fue increíble, la gente se volcó mucho a las librerías de barrio, mucho, o sea, buscar nada, o eso, buscaba un vínculo, buscaba una relación. Entonces, ¿qué sucedía? Las librerías de barrio vendían mucho, sobre todo editoriales independientes. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando vos arrancás un proyecto pequeño,
los primeros que te escuchan son los pequeños como vos. Porque entonces hay como una cuestión de mercado similar, pero eso se instaló, en mi opinión, positivamente, de entender, bueno, sí, somos pequeños o medianos, entonces ayudémonos, estamos en la misma, ninguno se está llenando de plata. Eh, yo soy una persona que, por ejemplo, desde, bueno, la Cámara esta de Librerías que soy parte, hago mucho hincapié en que los libreros somos los primeros que tenemos que también ser prolijos con los editores, porque hay mucha librería que no paga término, no liquida ventas. Por las dudas, para quien no sepa, hay dos formas básicas de tener libros en la librería, que es comprando, como se denomina, en firme, que lo compras, es tuyo, listo, con un descuento comercial, o en consigna. En consigna lo tenés, lo pagás cuando lo vendés. Bueno, el tema de la consigna está en continuo debate, porque ¿qué pasa? Una librería, una editorial, para poder consignar, tiene que hacer una tirada mínima, y a veces tiene sus libros en todos lados y no lo tiene más, y está virtualmente en todas las librerías, pero no se está vendiendo, y no sabes si no se está vendiendo porque no funcionó, o porque el librero no le dijo las veces. Bueno, hay todo un tema ahí meterse pero es un entramado complejo eso, por eso algunas empezaron a decidir, ni hablar si una distribuidora en el medio. Con esta crisis noté este año que muchas editoriales pequeñas se fueron de distribuidoras y empezaron a hacer el trabajo manual de vender en firme directo a librerías. Y está bien, no lo podés, o sea, si no tienen mucha espalda y necesitan que se muevan los libros, por ahí es lo mejor. Lo ideal sería que estuviera todo, como hubiera como una base de subsidio para que puedan tener una tirada aceptable todas las editoriales y que puedan estar en todas las librerías. Porque también es hermoso que en una librería, no sé, en un pueblo de Jujuy pueda estar un libro sin que el libro tenga que invertir en comprarlo y sin saber. Yo como librera he comprado libros porque aposté y ahí están. Te digo, ¿qué voy a hacer con estos libros? Tengo que, no sé, igual me tengo fe que en un momento los voy a vender porque, nada, son libros que me gustaban. Entonces digo, bueno, tengo que moverlos. Pero hay todo un tema bastante complejo. Creo que no contesté tu pregunta, Yuko. Contesté que Caja Negra tiene muy buena visión y que que las editoriales están pudiendo sobrevivir porque hay cada vez más posibles mercados de venta, aparte de las librerías, y el mejor vínculo con las librerías y las ferias, y la facilidad de las tiradas. Pero en la interna están en crisis constante. Yo estoy, obviamente, en muchos grupos de librerías y de editoriales, y siempre está todo parece mal. O sea, alguien tiene que cobrarle a alguien está enojado con alguien está a punto de quebrar, es como un tira y afloje ahí y se consuelan todos haciendo nuevos libros porque los hace felices. Y decís, ¿cómo? ¿Está en crisis hacer un nuevo libro? Y bueno, nada, prefieren ser felices y están muy bien. Esa pregunta entre, yo, viste, que vos sos editora y después también el tema de pensar librera editora, ¿no? Como todo ese cruce. Y esto que vos mencionás de la pandemia, que yo estaba pensando en esto en relación a las ferias editoriales independientes con librerías independientes, que eso se revé. Claro, es re interesante porque en la pandemia lo que pasaba también era la conexión a través de redes y la recomendación, ¿no? Esto del vínculo. Y ahí es donde se generó como mucho más boom, le digo yo, como el boom de... Y también esto de nuevos escritores, nuevas escritoras, que acá en Argentina tenemos un montón, bueno, no sé, Virginia Higa, bueno, Alejandra Camilla. Gabriela Cabezón Cámara, el surgimiento de Mariana Enríquez como escritora, ¿no? Y no como su rol habitual de periodista, columnista y tal. Entonces, todo eso también fue generando, ¿no? Como un montón de circuitos alternativos y también esto de la pandemia, en la recomendación. Yo me acuerdo que ahí empecé a consumir también muchos libreros y libreras influencers. Esto también ha pasado, ¿no? Como un fenómeno muy interesante y nunca visto. De, che, me recomiendan, y vas y lo buscas ahí, ¿viste? Y está cerca de mi casa. Eso creo que en términos comerciales generales, en el mercado, no existe. ¿No? Como que el librero es el que te está contando y te está mostrando. Y está buenísimo que pase eso también porque genera también otros espacios. Y lo de la feria de editoriales independientes o tal vez otras ferias también provoca que las personas conozcan más
¿Qué pasa entre los editores y las librerías independientes, por ejemplo? ¿O qué pasa con los editores independientes, que también es un laburo? Y yo entiendo que debe haber un montón de conflictos y de enojos y de cosas, porque la autogestión siempre lleva a eso, ¿no? Es una parte hermosa en un montón de sentidos, pero después también tenemos lo otro, que es muy complejo. Pero esto de la figura de los libreros y libreras como influencers, a mí la verdad es que me parece súper interesante y es como un buen uso, ¿no? Acá en las redes está pasando esto, como pasamos videitos, TikTok, no sé qué, pero de repente tenés esto y está buenísimo como consumo cultural. Como que a mí me reinteresa eso también, ¿no? Como que suceda. Así que bueno, nada, eso. Eh, ¿Alguien más tiene algo más para consultarle a Lau? Me parece re interesante de toda esta charla porque hay un montón de perspectivas también, ¿no? Y de temas que se van abriendo, temas que se van por ahí por las ramas. Este, nada, Lau, ¿algo más que quieras decir? No, Si quieren cerramos bien, o no sé. sí, cerremos porque vaya, Charlie, yo encima empiezo a hablar y no paro. Claro, hagan una segunda parte. No, quería decir, porque me quedé pensando también esto que dijo Gise, que me pasa incluso, digo, claro, incluso a mí misma me habrá pasado, porque justamente el que es así como librero no quiere estar, no se usa autobombo, pero de en serio, apunten, por favor, a su librería de barrio. Entiendo que las cuotas y demás, pero sepa que detrás, No, no volví más, igual, no, no, ya Laura. sé, no te estoy pensando, pero me quedé pensando que No, como ese chiste, ese que chiste. No, que quedé. a mí me ha pasado incluso con gente así habitual de la librería que me diga como si nada, no, sí, porque el otro día sí, lo compré en Mercado Libre y yo no decirle nada porque no me voy a poner a decirle no, pero como que un poco me dolía, digo, pero yo lo tenía ese libro, pero yo lo traigo y es como, y te lo dicen como lo más natural porque están acostumbrados, no es que están pensando, te voy a hacer un mal comprando, no, es porque es lo más sencillo, digo, y a veces sí, me voy a poner un poco, no, no romántica, bueno, no sé, si queremos en serio cambiar, ponele, queremos un mundo diferente en algunas cosas, también pensemos en los hábitos cotidianos, ¿no? Porque como que el mundo nos está arrastrando a esa inmediatez de, bueno, lo tengo ya, Mercado Libre me llega ahora. Y yo en un momento, por ejemplo, por ahí está mal, me hago cargo, pero decidí no contestarle o no seguir la ansiedad de diferente, me desvío cuando es para un regalo de alguien, si puedo, de una clienta, si puedo conseguirlo, lo rehago. Pero un X que me escriba y quiere ya, ya, y me escribe a las 11 de la noche, no, o sea, porque también tenemos que cuidarnos y también no entrar en esa vorágine de locura de estar totalmente conectados, contestando todo inmediatamente, todo no, no, no hace bien a nadie eso. Y justamente encima con la lectura, que nos demanda un tiempo y si se quiere de un espacio de reflexión y otra forma de ver las cosas, eh, cambiar por esas prácticas. Para mí, por eso, o sea, un libro, yo si hubiera tenido librería de chica, no supongo que hubiese querido ser librera, cosa que nunca se me hubiera ocurrido, o sea, que conocí porque es lindo, o sea, estar en un lugar, nada, darse el tiempo. Para el punto fundamental es el tiempo, como cuando había videoclub, cuando me pongo retro y nostálgica, como cuando teníamos esos momentos de decir, bueno, acá estoy un rato buscando algo y me aparece, yo comparo mucho la librería con el videoclub, porque yo no me crié en librerías, sí en videoclub, y tiene como ese factor, ¿no? Del azar y del tiempo, y desconectarse un momento y decir, "Ah, acá estoy viendo a ver qué aparece en mi camino y que está buenísimo que pase en general, ¿no? Para la vida, aunque pues no leas tanto, o quizás, nada, estás chusmeando. Hay un texto, última recomendación y me callo, de Orwell, que ahora estoy justo en un libro que salió sobre Orwell que se llama ¿Por qué escribo? Que lo editó La Parte Maldita, una editorial muy linda. Y el texto, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero si googlean Orwell, librero cuenta su memoria de cuando fue librero, es muy cómico porque encima lo que él cuenta sigue pasando exactamente lo mismo. Él decía que se dio cuenta que la mayoría de la gente va a las librerías, lo que menos hace ir a comprar, que es un lugar como para gente que no sabe qué hacer porque no es lo mismo, no sé, de una farmacia te vas a quedar mirando los escaparates, no, en una librería tenés algo que ver, pero es usado en el buen sentido, aprovechando esos espacios. Nada, el intercambio, quién te puedes cruzar, hablar con el librero, y si sos lector, comprarle a esas librerías que hacen un montón de esfuerzo para estar ahí y
también ayudarte y charlar y demás. Pero bueno, listo, terminé. Eva, Gracias por haber. Yuko también quería decir otra cosa, me parece. A ver. Ay, no, perdón, te quería hacer una pregunta más, Lauri. Sí, Era sobre qué pensás vos de viste que ahora hay como una oleada muy grande, creo, todo este último tiempo, de de club de fanzines lectura. que editan solo capítulos de libros. Ah, Viste que editan ah, como un capítulo de un libro, por ejemplo, no sé, hace y el de la imagen pobre de Ito Steyer en un fanzine, como qué pensás de esa opción de decir, bueno, lo editan en un fanzine, en un formato más económico, obviamente no el libro completo, si eso puede ser puede generar un puente para vos, para el lector, para después conseguir el libro completo o no, no sé, o sea, ¿qué pensás de esas ediciones? ¿Sabés que no sabía de eso? Yo me acuerdo que lo vi una vez como promoción de la editorial. ¿Vos estás diciendo eso? ¿O que alguien hace un fanzine aparte? ¿Vos decís la misma editorial haciendo como un capítulo del libro? No, no, como editoriales X Sí, o individuos con su fanzine. Ponele, no sí. sé, yo tengo un fanzine y saco un fanzine de un capítulo, o sea, textual de Sí. un capítulo de un libro, de un escritor, y vendo eso, o sea, vendo ese Ah, fanzine, ¿no? para mí Eh, todo, dos cosas te voy a decir de eso. Por un lado, lo mismo que se puede aplicar a nada, al libro digital, o en su momento pasó en la pandemia una re polémica que se circulaban PDFs, libros gratis por todos lados. sí. Todo sirve para difundir y el que realmente le gusta leer va a terminar comprando el libro y está buenísimo. Ahora bien, ahí hay que ver quién, cómo, cuándo, porque si se mete con los derechos, porque también está el tema del libro pirata y otro gran tema, hay grandes temas para que si se Sí. piratea o no, pero para mí todo sirve igual de difusión. Igual me cuidaría mucho realmente de que eso, de que sea algo que ayude a que justamente puedan seguir existiendo estas editoriales y no sea que le están pirateando un libro. Yo eso, perdón, pero no puedo entender porque aparte para mí no es espíritu ni punk ni anarco decir tengo una editorial pirata y libros para todos, no porque no los estás regalando, los estás vendiendo y estás usando el que otro, toda la gente que laburó detrás, que corrigió, que escribió, y decís que eso es la libertad. No, eso te juro que no lo puedo entender, los que venden libros, pero eso es muy obvio, el libro entero, ¿no? Pirata. Sí, sí, Esto del sí. capítulo de más a mí me parece como algo realmente como piola. Sí, de hecho, ahora yo estoy pensando, tengo algunos que son así, de libros igual que no se consiguen acá. Pero me parece como Sí. una buena puerta de entrada para decir, ah, bueno, pues leo el libro como difusión. Es una opinión personal, ¿no? Ah, y no te contesté lo de que escribo sobre cine, está bueno, todo esto está sosteniendo porque tengo mucho escrito, que nunca le di a nadie, le iba a mandar una revista de cine, y después estaba pensando, bueno, quizás hago un fanzine, así que quizás hago un fanzine sobre cine, Sí. y ahí sí, Claro, eso era lo que yo iba a decir. Lo que dice Yuko, yo he visto fanzines, y digo, al borde de qué está esto, pensaba yo, siempre me pregunto eso. También hay este tipo cosas de material de afuera que alguien lo agarra y lo edita acá como un fanzine, porque no sí, llega. O claro. lo Bueno, pero yo traducen, también me ¿viste? preguntaba mucho, che, ¿y esto qué es? ¿Cómo, qué onda? ¿Se piratea, no se piratea? Después te pones a pensar esto de los libros que circulan, los libros electrónicos ¿no? Para leer y en Telegram, tipo, ¡pum! Te mandan ahí Sí, y vos decís, sube, bueno, pero el libro, pero el precio, viste, si tenés el aparatito lo podés leer, si no, no, que bastante caro el aparatito también. Pero está bueno, a mí me interesa, o sea, el tema de la circulación y que tenga un sentido la circulación, ¿no? Como dice Lau, está bueno que de repente te haga, o una reseña, hay gente que reseña también, ni siquiera tipo o hace una interpretación de esa obra y se fancinea. Y nada, me parece que el fanzine ahí sí puede acercar de esa manera algo que contenga, digamos, que contemple un sentido particular, que es acercarte a la lectura o a tal autor o a tal autora, ¿no? O pensando bueno, esto en los comentarios. Bueno, y esto, Lau, ojalá puedas hacer tu fanzine, nos encantaría tenerlo respecto a cine. Y me parece súper interesante. Ahí va como el canal, como dónde empieza y después dónde termina, no sabés, ¿no? Pero puedo empezar por un fanzine. todo puede empezar con un fanzine, por supuesto.
Bueno, nada, vamos a darle un poco de cierre. Yo les agradezco a quienes se quedaron hasta acá, algunas personas se fueron. Gracias por estar. Perdón el horario, gracias Lau. La verdad, todo el laburo que haces me parece súper interesante. Conectar las librerías con otras proyecciones culturales me parece súper interesante. Eh, yo soy socio de una biblioteca popular y a veces me parece hermoso ir y agarrar un libro de la biblioteca, o sea, esa costumbre del videoclub, pero en la biblioteca, y también pensar esa conexión con las librerías del barrio, que es súper interesante, o con otros tipos de eventos, de lecturas, de nada, de consignas varias que puedan surgir. En espacios educativos, en estos espacios de charlar y saber un poco más cómo es ese laburo, más allá de los pros y los contras, ¿no? Que en todos los laburos me parece que existe. Porque después, viste, te pones a pensar y te escuchás a Claro, otro y decís, ah, este también tiene problemas, no somos nosotros nada más en los diferentes rubros que pueda haber. Así que me parece que el encuentro y en la red, a mí me gusta poder encontrar personas y en este primer ciclo de charlas que sean mujeres que se dediquen a la autogestión y que también nos puedan compartir sus experiencias desde los diferentes lugares y roles que ocupan. Y bueno, súper interesante, da para seguir un montón más, como decían ahí en el chat. Gracias Lau y nada, gracias a todos y a todas por haber estado, de las personas que nos miren en YouTube, ojalá que les encante esto y que siga creciendo. O sea, la verdad es que me encanta que generar este tipo de redes y de conversaciones y que podamos compartir inquietudes, que podamos compartir reflexiones y también como algo de querer saber más de todo el mundo de lo autogestivo y lo independiente, ¿no? Me parece re lindo eso. totalmente. Gracias, Jess, por Gracias a motivar. vos. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Se viene Lau, otra Lau de Charco Editora, que es de Florencio Varela. Así que bueno, ojalá puedan estar. Hay mucha gente que se ha notado en los formularios que son como 30 personas, que bueno, que a veces no aparecen, aparecen algunos, algunos no, pero claro, como se va a transmitir por después se queda en YouTube, tal vez es más cómodo verlo en diferido, así que bueno, les mandamos un besito y si quieren conectarse el lunes que viene, va a estar ahí como la hago hablando de lo que es editar y bueno, y esto compartir ese trabajo también con nosotros y nosotras. Un beso a todos, que tengan buena noche. Gracias, Lau, sos una genia. Ojalá nos encontremos en persona en algún Ah, es verdad. momento. Vivimos cerca, quiero que lo sepas. No estamos lejos, yo también soy de Escalada, de República de Escalada, pero del otro lado. Así que bueno, nos vemos y un beso para todos. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, gracias.